All right, good evening, everyone, and welcome to tonight's meeting. I want to go ahead and call it to order. We do have a couple of other commissioners that will be joining us in a second. Before we go through introductions, I do want to say thank you for your patience. I apologize for the delay. We were certainly taking care of the county's business, and we thank you for your patience. And with that, we are going to start with introductions. And we will start with our clerks and work our way around the desk. Good evening. I am Christine Smith, Clerk to the Board. Welcome. Good evening. I am Marlissa Easton, Deputy Clerk to the Board. Good evening. My name is Yvette Townsend Ingram, and I serve you at large on the Commission. Welcome, everybody. Hello, I am Mecklenburg County Commissioner Elaine Powell. I represent District 1, which is Huntersville, Davidson, Cornelius, and North Charlotte. Welcome. Good evening, everyone. My name is George Dunlap, and I'm elected by the people from District 3. Good evening and welcome. My name is Lee Altman, County Commissioner serving at large, and I also have the privilege of serving as Vice Chair. Good evening, everyone. My name is Mark Jarrell. I've been elected by the people of District 4. I also have the honor of serving this board as chair. Good evening and welcome. My name is Arthur Griffin, and I have the pleasure of serving as County Commissioner at large. Good afternoon. My name is Vilma D. Leak, and I represent the most powerful district in the county. It's District 2. Welcome. Good evening. I'm Laura Meyer, and I represent District 5. Good evening. I'm Commissioner Susan Rodriguez McDowell, elected by the people of District 6. Good evening. I'm Dina Diorio, County Manager. Good evening. Tyrone Wade, County Attorney. All right, now that we've done introductions, our normal tradition is to do the Pledge of Allegiance at this point. Tonight, we have something very special, and I am really excited that we will have our friends that are visiting from South Academy of International Language Academy that's here, and they will be leading us in the Pledge of Allegiance. They're going to do it in German first, and then in English, because we have students that are traveling internationally that are joining us from Mecklenburg. It's a state in Germany. So we want to say welcome and thank you so much for being here. And I want you all to please stand and be recognized. de Mecklenburgo en Alemania. Vamos a empezar. ¿Quién va a guiarnos? ¿Los estudiantes nos van a guiar en esto? As they're coming down, I just want to do a reminder that we'll hear it in German first. Lo vamos a escuchar en alemán primero y después nosotros vamos a escuchar el juramento a la bandera en inglés y por supuesto en español a través del servicio de interpretación simultánea. Sí, háganlo arriba en el atril. Todos pongámonos de pie. Primero el juramento a la bandera en alemán. Stand on either side. I'll do it. Yeah, I got it. Muy bien. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la bandera que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Excelente. Sí, después vamos a tener una foto. Gracias a todos por esto. En este momento vamos a tener nuestra oración de invocación. Los que
quieren unirse a esto, que inclinen la cabeza. Padre, le agradecemos por este día, este tiempo para estar reunidos, para hacer el trabajo para el pueblo de Mecklenburgo. Pedimos que estés con nosotros, que guíes nuestros pensamientos, nuestras decisiones, para que tomemos decisiones sabias para el pueblo, que aquí que no surjan las personalidades, sino que el enfoque sea en las necesidades del pueblo, y lo pedimos en tu nombre. Amén. En este momento lo que queremos hacer, le voy a pasar el martillo a nuestro vicepresidente, porque tenemos unos reconocimientos. Tengo la oportunidad de leer una proclamación reconociendo la herencia judía, pero por favor me gustaría que nuestro invitado viniera y después van a poder hacer comentarios. Considerando que el mes de la herencia judía estadounidense se celebra anualmente en mayo para honrar las generaciones de judíos estadounidenses que han contribuido a la historia y a la cultura de nuestra nación, y considerando que los judíos estadounidenses han sido una parte integral de la vibrante historia del condado de Mecklenburg, con los primeros colonos judíos llegando en la década de 1870 y estableciendo una presencia duradera que continúa enriqueciendo el condado hoy, y considerando que los judíos estadounidenses han hecho contribuciones significativas al desarrollo económico del condado de Mecklenburg a través del espíritu emprendedor, el liderazgo empresarial y la innovación, desempeñando un papel clave en la construcción de una economía local próspera, y considerando que la comunidad judía ha enriquecido las artes y la cultura del condado de Mecklenburg, apoyando instituciones, artistas y eventos que celebran la creatividad y fomentan la apreciación intercultural. Y considerando que los judíos estadounidenses han servido honorablemente en el ejército de los Estados Unidos, demostrando coraje, patriotismo y un compromiso con la protección de las libertades que apreciamos. Considerando que la comunidad judía del condado de Mecklenburg ha establecido instituciones culturales, sinagogas y organizaciones que han enriquecido el tejido religioso, social y cultural del condado, a la vez que educan y sirven al público, fomentan el diálogo y el entendimiento mutuo entre grupos y promueven una comunidad acogedora e inclusiva para todos los residentes. Y considerando que reconocer y celebrar el mes de la herencia judía estadounidense reafirma el compromiso de nuestro condado de combatir los prejuicios, oponerse al antisemitismo y todas las formas de odio, y promover la unidad entre todos los residentes del condado de Mecklenburg. Por tanto, se resuelve que la Junta de Comisionados del condado de Mecklenburg proclama mayo de 2025 como el mes de la herencia judía estadounidense en el condado de Mecklenburg, y anima a todos los residentes a unirse para celebrar los logros, las contribuciones y el legado perdurable de los judíos estadounidenses, tanto en nuestra comunidad local como en todo el país. Este 6 de mayo de 2025, firmado Mark D. Jarrell, presidente de la Junta de Comisionados del condado de Mecklenburg. Así se promueve. ¿Alguno de mis colegas quiere decir algo? Muy bien. Tiene el piso. Por favor, preséntense. Comisionados, muchísimas gracias. Eso me quitó el aliento. Yo soy Adam Collette, el jefe ejecutivo de la Federación Judía de la parte mayor de Charlotte. Nuestro liderazgo es Jake House, Steve Menaker y Dilix Karim, en favor de la Federación Judía de la mayor parte de Charlotte y la comunidad entera. Quiero expresar nuestro agradecimiento sincero por esta proclamación y su reconocimiento de la herencia de los judíos estadounidenses. Este mes no es simplemente para honrar el pasado, es también para celebrar las contribuciones continuas de los judíos americanos aquí en el condado de Mecklenburg y a través de todo el país. Como esta proclamación lo indica tan bellamente, los judíos estadounidenses han formulado la economía, las culturas, las artes y nuestro compromiso mutuo a la justicia y la oportunidad. En un momento cuando el antisemitismo desafortunadamente está surgiendo a nivel nacional y aquí en Carolina del Norte, este tipo de reconocimiento es muy significativo. Envía un mensaje no solo a la comunidad judía, pero a todas las comunidades, de que nuestras historias son valoradas, nuestra seguridad vale y nuestro futuro compartido depende de que nos mantengamos unidos. Gracias por su asociación, por su liderazgo y por afirmar
que el condado de Mecklenburg es un lugar donde la herencia es honrada, la diversidad es celebrada y el odio en todas sus facetas no tiene ningún lugar. Anhelamos poder seguir trabajando junto con ustedes en fomentar un lugar más seguro, fuerte y unido en esta comunidad para todos. Muchísimas gracias. Gracias, permanezca ahí. Algunos de mis colegas quieren hablar, después podemos votar y nos encantaría que venga a recibirlo. Comisionada Powell, me encantó su discurso. Cuando usted habla de todo lo que dijo en su discurso, nos liga a todos. Y recientemente estaba con un señor judío famoso y tuve una experiencia tan hermosa de juntarme con él y que él hablara sobre lo importante que es considerar el futuro y al tomar decisiones y que esto es parte de su religión. Le gustaría decir algo al respecto porque creo que es tan importante. Yo agradezco la pregunta. Creo que nosotros estamos necesitando ver hacia el futuro mientras estamos siendo formados por nuestro pasado. Es una parte importante de nuestra tradición. Nosotros aprendimos mucho de esto y es la razón por la cual tratamos de enseñar lecciones del pasado para informar nuestra comunidad de ahora en adelante. Bueno, yo anhelo aprender mucho más sobre la belleza de su cultura. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente Jarrell. Bueno, ustedes saben que no voy a desaprovechar este momento y no dar reconocimiento a su labor y agradecerles tanto por estar aquí. A mí me siento tan agradecido por las conversaciones que hemos tenido, en particular en cuanto a la unidad, por ejemplo, y cómo podemos trabajar conjuntamente, cómo podemos unir a la comunidad, su enfoque, su punto de vista. Me encanta que su gente detrás de puertas cerradas son iguales como lo son en público. Creo que es tan importante. No pude pasar por alto este momento sin darle reconocimiento a esto y darle las gracias y dejarle saber lo mucho que le agradezco su labor, su pasión, su visión, y yo sé que en su liderazgo vamos a hacer de esta comunidad que crezca más. Muchas gracias. Presidente Jarrell, usted es un líder extraordinario y es un privilegio trabajar junto con ustedes. Comisionada Meyer, gracias. Voy a ser bien breve, pero hay tanto odio en este mundo. Yo agradezco esta proclamación y agradezco su discurso. Fue hermoso. Y me he juntado con 2 estados y agradezco su educación y espero que ustedes estén allá afuera hablando más porque lo necesitamos, porque alguna gente no lo reconoce, lo que está pasando. Hay antisemitismo. A mí se me enseñó que no hay símbolos que existían, no sabía lo que eran a causa de usted y espero que siga trabajando en eso. Le agradezco el que esté aquí. Muchas gracias. Comisionado Griffin, solamente quiero decir que soy aquí oriundo de Charlotte. Tuve la oportunidad de juntarme y hablar con Harry Golden hace muchos años, cuando mis hijos mayores eran pequeñitos. Fuimos a Sarah Schreiber y su esposo. No sé si todavía están por aquí, pero hace tiempo que no los veo. Los Bernsteins ahí me recibieron ahí en este lugar, el J. La bienvenida, la amistad por los últimos 15 años ha sido fenomenal para mí. Quiero agradecer la labor que ustedes hacen allá y que lo que hacen en esta comunidad. Quería decir eso desde una óptica personal, que he crecido aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Muchas gracias. Gracias, comisionada Griffin, comisionada Leak. Gracias. Permítame decir gracias por estar aquí esta noche. Me remonta a los años de 1969. Midwage Radio, quien es propietario por un joven de nombre y su esposa. Ustedes saben exactamente de quién estoy hablando. Mi esposo era el pastor de Little Rock, la iglesia, y necesitábamos un sitio para niños. Y él y su esposa trajeron todo el equipo
para la cocina, para que pudiéramos tener una cocina de primera categoría para atender a esos niños. Ellos compraron todo eso dentro de los confines de nuestra denominación, que tengan un empleo, y emplearon 18 adultos y tenían como 35 o 40 niños cada día. Si no hubiese sido por Midwest Radio, ustedes saben de quién estoy hablando exactamente, que no hubiésemos recibido. La segunda cosa es, mi esposo se postuló para la alcaldía en el 69. ¿Quién era su gerente de la campaña? El dueño de Waze Radio. Él financió su campaña y agradecemos eso. Y nunca lo voy a olvidar. Su madre, quien trabajó tanto en la comunidad, correcto. Sis Kaplan, me dio la hoja. Yo sabía que lo iba a decir al último. Muchas gracias. Y cada semana nos daban dinero de Waze, la estación de la radio, y los domingos se paraba en su Mercedes-Benz con las cortinas de terciopelo, y los niños salían y miraban este carro para financiar el pre-kinder en ese entonces, en 1969. Entonces hay algunas personas muy buenas y no todo el mundo está enojado, pero solo un poco. Pero si podemos superar ese poco, vamos a estar bien. Gracias por estar aquí esta noche. No quería dejarles saber sin que yo mencionara. Sis Kaplan y Stan Kaplan. Él fumaba cigarros todos los días. Correcto, sí. Comisionada League, detalles son el alma de una narración. Usted da una gran historia. Gracias por compartir estas recolecciones. Ha tenido lindas experiencias. Adam, por favor, presente a la gente que está a la par de usted. Tenemos al presidente del Concilio de la Comunidad Judía, Steve Mineker. Tenemos el director del Concilio, Douglas Green. Y tenemos aquí nuestro miembro de la Junta, Jake House, quien se ve muy conocido aquí a nosotros en el condado de Mecklenburg. Gusto en verle. Quiero decir dos cosas. Animar esto, los etos, como una mujer judía, takunalam, que quiere decir sanar al mundo. Eso es lo que me motivó de abogada, por eso procuré un puesto público y sé que anima todo lo que ustedes hacen en su papel representando a la comunidad judía en la comunidad más amplia para fomentar asociaciones y apoyar mutuamente. Gracias por todo lo que hacen por el condado de Mecklenburg. Y por último, quiero agradecer a mis colegas. Significa tanto para mí hoy sus comentarios, pero también la manera que han apoyado tanto a la comunidad judía siempre. Me impacta mucho y me siento muy agradecidas. Todos los que estén en favor de la resolución, por favor, levanten sus manos derechas. Eso es unánime. Y ahora, si quieren bajar y recibir esto, sería excelente. Y podemos tomar una foto si desean. No se vayan porque vamos a tomar una foto. Mucho gusto. Hola. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Gracias por su servicio. Muchas gracias de nuevo. Aplausos. Aplausos. Muy bien, ahora vamos a la comisionada Townsend Ingram
para el reconocimiento y proclamación de concientización sobre la salud mental. Gracias, señora vicepresidenta. Estoy encantada y es un privilegio para mí leer esta proclamación y agradezco a mis colegas que me permitan leer la proclamación porque la salud conductual, la concientización, el bienestar es una prioridad para mí, es algo personal para mí y en particular en lo que tiene que ver con la juventud. Para mí es preocupante que no le damos tanto énfasis en cuanto al bienestar conductual como el bienestar físico para los niños. Es aún más críticamente importante. Tenemos que empezar más temprano. Nos encanta ver a niños en el auditorio. Quiero que yo grandemente y con pasión amo a los niños y quiero que sus cerebros estén bien resguardados porque son nuestro futuro y espero que los estudiantes de Alemania puedan entender el inglés y si no, por favor, tradúzcanle a ellos lo siguiente porque yo puedo decir lo que es el himno nacional francés, pero mi fluidez no es muy buena. El condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, proclamación considerando que la salud conductual de cada ciudadano es esencial para la prosperidad emocional y la económica de nuestras familias, comunidades y negocios en la comunidad del condado de Mecklenburg. Y la salud conductual es un componente clave de la salud y el bienestar general de cada individuo. Y considerando que las enfermedades mentales afectan a personas de todas las edades, razas, etnias y orígenes socioeconómicos, los síntomas de las enfermedades mentales no solo son comunes, sino que también son tratables y la intervención temprana puede salvar vidas. Y considerando que los sentimientos de vergüenza y el miedo al estigma y la discriminación impiden que muchas personas que viven con enfermedades mentales buscando la ayuda y considerando que la conciencia sobre el bienestar mental puede transformar positivamente las actitudes sobre y hacia las personas con enfermedades mentales, lo que facilita que nuestros ciudadanos busquen ayuda. Y considerando que las enfermedades mentales no tratadas conducen a tasas más altas del desempleo, ausentismo escolar, arrestos, encarcelamiento, visitas a salas de emergencia, hospitalizaciones y suicidios. Y quería añadir el abuso de los químicos y por tanto nos esforzamos por crear conexiones en el condado de Mecklenburg que respaldan el bienestar mental al aumentar el acceso al tratamiento, educarnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades sobre el bienestar mental y las enfermedades mentales y apoyar a nuestros ciudadanos en su búsqueda de mejorar su salud mental y donde nos esmeramos por mejorar la seguridad pública, reducir la reincidencia y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que están experimentando síntomas de enfermedades mentales, trabajando en colaboración con socios estatales y locales para aumentar los apoyos de prevención e intervención temprana, mejorar el acceso a la atención y fortalecer la atención coordinada y los apoyos de navegación del sistema a través de la implementación del Plan Estratégico de Salud Conductual del Condado de Mecklenburg. Ahora, por lo tanto, se resuelve que la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg se une al Estado de Carolina del Norte y la presente proclama mayo de 2025 como el mes de concientización sobre la salud mental en el Condado de Mecklenburg y insta a todos los ciudadanos a unirse para reconocer la necesidad de servicios de salud mental accesibles y apropiados para todos los ciudadanos. Este 6 de mayo de 2025, firmado Mark D. Jarrell, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg. Así se ha promovido ese condado. Antes de abrirlo a mis colegas, Dr. Penn, director de División de Servicios para Familias y Niños, si pueden bajar, queremos escuchar lo que ustedes tengan que decir. Comisionada Rodríguez McDowell, gracias. Como todos están bajando, quería amonestar los trabajadores de salud conductual del condado. Estas personas son de alta calidad como personas y los especialistas y agradezco el trabajo que ustedes hacen y quiero animarlos y creo que a veces, ustedes saben que los trabajadores sociales deberían ser las personas que más son pagadas en el condado de Mecklenburg, pero creo que la labor que ustedes hacen es en realidad
está en las trinchas, es las personas a nivel personal, y quedo anonadada por su valor y el trabajo que ustedes hacen. Quiero agradecerles a ustedes esto. Gracias, comisionada Leak. Bueno, yo no iba a decir nada, pero debo decir algo a todos ustedes, a quienes representa el Departamento de Salud, que han dedicado sus vidas para ayudar a los que no se pueden ayudar a sí mismos y procurar a estos de nosotros que estamos incapacitados. Las personas menos respetadas son personas discapacitadas, y ciertamente que agradezco todo lo que ustedes hacen, y estoy bastante segura que durante la Navidad sus padres les compraron juguetes que ejemplificaban la medicina. Eso es lo que hicieron conmigo. Enfermeras, bomberos y ese tipo de cosas, profesiones a las cuales querían que entráramos y ser maestros. Pero cuando la enfermera venía a la escuela para dar esa vacuna, la inyección que recibes en el brazo y que te deja una cicatriz por el resto de tu vida, tenían que agarrarnos porque nosotros corríamos, no queríamos la aguja, teníamos temor a la aguja. Estoy seguro que no es así ahora, pero de nuevo quiero decirle gracias por todo lo que ustedes hacen. Y cuando mi esposo murió en un choque automovilístico, si no hubiese sido por el hospital y las enfermeras que lo cuidaron antes de morir, no sé cómo lo hubiese logrado superar esto. Muchísimas gracias por lo que hacen, el tiempo que dedican, el interés que demuestran. Escuché un anuncio el domingo del presidente de Livingstone, la universidad, quien necesita cuidado de salud, y yo oro que él va a recibir lo necesario para él. De nuevo, gracias. No quería pasar esto por alto, señor presidente. No pude hacerlo. Las personas más respetadas son los doctores y las enfermeras. Hay veces, pero los maestros que les enseñaron de llegar aquí, queremos agradecerle a ellos también. Muchas gracias a ustedes como maestros y los padres que aportaron los fondos para que ustedes hicieran esto, porque es algo caro. Gracias por permitirme hablar. Muchas gracias. Comisionada Leak, comisionada Powell, puede decir esa frase judía, hebrea, Tikkun Olam. Tikkun Olam es sanar al mundo. Ustedes son parte de sanar el mundo, y agradezco la labor que hacen y todo aspecto de su trabajo. Se los agradezco. Gracias. Presidente Jarrell, gracias. No puedo pasar esta oportunidad por igual. Agradecemos tanto y el trabajo que cada uno de ustedes hace. Son en realidad héroes en esta comunidad. Hay tantas personas que están sufriendo en silencio muchas de las veces, y ustedes están ahí al frente, encabezando, están dando el apoyo, están dando un nivel de consuelo, están entrando en lugares y espacios que nosotros nunca pudiéramos llegar a estar. Están representando el condado de Mecklenburg, pero su labor supera más que una calzada de donde estamos. Es una labor de amor. Ustedes están en liderazgo. El liderazgo viene de su corazón, y no podemos agradecerles lo suficiente por lo que hacen. Quiero dejarles saber que esta junta, desde el fondo de su corazón, agradece su labor en esta comunidad, y esta comunidad respeta y agradece cada una de ustedes. Muchas gracias. Y quiero un aplauso parados, una innovación parados. Doctor Penn, nos gustaría escuchar de usted si tiene comentarios. Soy Catherine Penn. Yo soy la directora del condado de Mecklenburg para los servicios clínicos y contractuales. Gracias, presidente Jarrell, vicepresidente Allman y todos los comisionados. Y gracias a la gerente del condado, Diorio, por su apoyo vigoroso y abogacía por la salud conductual en el condado de Mecklenburg. En asociación con Alliance Health, mis colegas del condado de Mecklenburg, servicios de apoyo, la gerente del condado, servicios de justicia, criminales y la salud pública. Es nuestro honor recibir esta proclamación hoy.
en celebración de la salud mental. Queremos compartir con ustedes y con el público algunas de las cosas muy importantes que se hacen en la comunidad. Primero quiero presentar a mi colega Stacy Butler. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Stacy Butler y yo estoy aquí ante ustedes con una empleada de salud, empleada del Departamento de Salud, con una nota de agradecimiento. En el 2001 tuve la buena fortuna de ser contratada por el condado de Mecklenburg como una de las primeras dos clínicas de salud mental para menores de un programa de desarrollo conductual para los menores. El condado, entonces, junto con el Departamento Policial de Charlotte-Mecklenburg para apoyar inmediatamente a las familias impactadas por violencia y otro trauma en un momento cuando los programas no eran muy conocidos o entendidos. El apoyo del condado facultó a CDCP para expandir a todo el condado de Mecklenburg, incluyendo a nuestros 6 municipios y sus departamentos policiales. Yo diría que trabajábamos en la brecha más horrible entre que ocurriera cosas horribles que pasaban con los niños y el apoyo de peritos cuando lo necesitaban más, apoyo que tal vez nunca hubiese llegado. Esa brecha se ha eliminado gracias a esta junta y a usted, Dina. A través de los años, como ha cambiado mi papel, he tenido una vista panorámica del condado de Mecklenburg, el compromiso a la innovación y la expansión de la red de salud mental, la creación y la expansión de Pat's Place, la institución de servicios de salud mental escolares del Distrito Escolar de Charlotte-Mecklenburg, nuestros niños y servicios, llevar servicios para los infantes, el apoyo de comunitario, expandir el acceso a tratamiento por violencia doméstica para familias impactadas, a la creación del Centro de Crisis para Jóvenes, el Centro Ocupacional y también otros programas en el condado, 2 resiliencias y estrés después de un trauma, esfuerzos para aumentar el tratamiento al acceso y traer recursos de fortaleza y programas al distrito escolar y también Familia Adelante y un cuaderno grande, el aprendizaje socioeconómico y Creative Blake, el centro recreacional y otros centros, todos se han hecho posibles porque el condado de Mecklenburg en alguna manera dio su voz, llevó al frente el mando, fue un socio comprometido o proveyó el apoyo necesario. Hoy entonces me vuelvo a comprometer y le pido que me unen a mí y a mis colegas reunidos aquí para seguir poniendo las necesidades de la salud mental de niños locales y familias al ser esa voz, apoyando la innovación y cuando se necesite tomar toda oportunidad para eliminar las brechas. Gracias por todo lo que hacen por nosotros, pero más importante, por todo lo que hacen para nuestros niños. Gracias. Buenas noches a todos. Yo soy Margie Littlebell. Soy directora de Hope Community Clinic, proyectos 568. Estoy aquí para la que es administración de casos. Nos enfocamos en la terapia y tal vez la administración de medicamentos, pero para mucha gente, en las personas que están marginadas, las barreras empiezan mucho antes de entrar en la clínica. Esto es principalmente lo que llamamos los determinantes sociales o factores determinantes de nuestra salud, que muchos de los pacientes han experimentado. Es la importancia de la gestación de casos en un entorno integrado. En el condado de Mecklenburg, según la evaluación más reciente, 1 de 5 adultos tuvo un diagnóstico de depresión y 1 de 5 adolescentes ha considerado el suicidio. Pero aun cuando estos servicios están disponibles, la gente no tiene acceso a estos, no porque no quieren la ayuda, pero porque su entorno lo hace casi imposible. Todos estamos conscientes de Charlotte, la pobreza que tiene que vecindarios
de la parte oeste de Charlotte, en el norte y este, donde los residentes tienen mayores niveles de pobreza, desempleo, acceso limitado a educación pública, falta de segura, viviendas más pobrezas, barreras lingüísticas y de transporte. Estos factores tienen relacionados con la salud mental y menos acceso al tratamiento. Entonces, resaltando entonces más gestación de casos, y estos hacen más que coordinar citas. Estos son los que están localizando los recursos para reducir estas barreras del cuidado. Nuestra clínica son estos miembros del personal que los nuevos pacientes conocen primero en el proceso inicial, antes de juntarse con un terapeuta. Durante el proceso inicial, hacemos los determinantes sociales y determinar alguna barrera antes de que empiece el tratamiento. Al tener gerentes que hablan el idioma de nuestros pacientes y las variedades culturales según el tratamiento de salud, fomentan esa confianza inicial que es tan importante para esos que buscan terapia. Y en nuestra clínica estamos muy afortunados de asociarnos con otras redes de seguridad que apoyan a los coordinadores de cuidados. Hacemos recomendaciones a NURSHA. Nuestros pacientes pueden ir a recibir artículos que no se echan a perder y productos frescos y con ayuda de asistencia para ayudar con la renta y los servicios públicos. Coordinamos con MSMRCS. Tenemos uno de sus coordinadores en nuestro paciente 2 veces al mes para matricular a los pacientes para las órdenes de varones, que elimina 2 barreras, las barreras y también los recursos económicos limitados. Y para los pacientes que son elegibles para Medicaid o planes del mercado, coordinamos Charlotte Center for Legal Advocacy para matricular a esos pacientes en Medicaid. Y es mucho más que eso. Y no es solamente los gerentes de caso. Todos en nuestra clínica están involucrados en alguna gestación de casos, de los que están al frente, nuestra terapeuta, nuestros médicos, y hemos ayudado a los clientes a hacer varias cosas. La solicitud para la sección 8, también seguro de salud costeable, traducir documentos, matricular a sus niños en la escuela y una y otra cosa. Y la lista sigue. Es muy importante reconocer que no podemos analizar su trauma complejo. Si están preocupados para alimentar a sus familias, si queremos ayudar a la salud mental, no podemos añadir más proveedores. Tenemos que hacer que el sistema sea navegable y apoyar a la gente con recursos de la vida que impiden que reciban el tratamiento que ameritan y merecen. Gracias. Buenas tardes, soy Eren Perna. Para mí es una honra hablar con ustedes esta noche. Lo más importante, yo estoy aquí porque yo estoy recuperándome tanto de abuso de sustancia como problemas de salud mental. Esta organización funciona porque el condado cree en lo que estamos haciendo. Esta proclamación afirma que 20 años a futuro ustedes nos siguen acompañando. Este mes de concientización es más que un puntito en el calendario, es un recordatorio que tenemos la obligación de crear conciencia y de actuar. Nosotros acompañamos a personas que están viviendo situaciones difíciles, encarcelamiento, abuso, vivir sin hogares, sufrir estigma, personas como yo, que en un momento se nos dijo que ya no había solución para nosotros, pero nosotros vemos a los sobrevivientes, vemos artistas, líderes, padres, los que construyen las comunidades. Nuestro trabajo tiene raíces en la experiencia que hemos tenido de las dificultades. Sabemos que las relaciones, la mutualidad, los espacios donde no se le pone rótulo a la gente. Sabemos que la sanidad no solamente ocurre en las clínicas, sino que en la comunidad. La recuperación es más que muchas otras cosas. Muchas gracias. Agradezco tanto. Nosotros ya hemos hablado y así que ahora los que estén a favor, que quieren aprobar esto aquí, que levanten la mano. Fue unánime. Por favor, ¿quieren pasar adelante para recibir una copia de esta proclamación?
Of course. Thanks for being here. Nice to see you. Thank you. Thank you so much. Thank you. I loved your remarks. Thank you. Nice to see you. Lisa, thank you so much. Thank you. Thank you. What you do. Marcus, thank you so much. You know this is important. Thank you so much. Steve. Thank you. Thank you. Thank you. You guys look really good in green. Hello. Nice to see you. I love green. It's a neighbor. Thank you. Keep an eye on him, all right? Thank you. So much. Good to see you. I got to get ready for some people. You have the nicest energy. Thank you. Thank you. He does. You should have seen him smiling at you guys. Right there. Thank you. All right. Thank you. All right, thank you. Yes. All right. At this time, I Muy bien, en este momento, Commissioner Velma Leak, who will Vilma Leak nos va a leer Board of County Commissioners Week Proclamation. una proclamación para honrar. Es la semana de los secretarios de las juntas de comisionados del condado. En primer lugar, gracias al presidente de esta junta por darme la oportunidad de participar en la lectura de una proclamación. Gracias, Señor. Esta proclamación es para... Hay personas aquí que hacen el trabajo pesado para nosotros. Contestan el teléfono, que se aseguran de que recibimos la información cuando corresponda, que se aseguran de que se informe al público de lo que estamos haciendo. Así que es una honra para mí leer esta proclamación esta tarde. Así que ustedes dos jóvenes, y por favor póngase de pie. Y si hay otras secretarias o secretarios de juntas de comisionados, por favor que se pongan de pie para que la gente los pueda ver. Considerando que el puesto de secretario, uno de los más antiguos, para mantener una comunidad informada y facilitar un gobierno local eficaz mediante la comunicación entre los ciudadanos, los órganos de gobierno y los departamentos administrativos, y considerando que el puesto de secretario es uno de los más antiguos en el gobierno local, sigue siendo esencial como custodio oficial de registros de sus condados, con responsabilidades que están profundamente arraigadas en la historia. Profundamente arraigadas en la historia. Y en otras áreas también. Siempre, cuando uno no sabe qué ocurrió, pida las actas. Estas señoras aquí nos guardan las actas. Y considerando que el Estatuto General de Carolina del Norte 153A 111 requiere que cada junta de comisionados del condado designe o nombre a un secretario de la junta para realizar cualquier tarea que pueda requerirse por ley o por la junta de comisionados, incluyendo, entre otras, la preparación, el archivo, la protección de los registros del gobierno local, los cuales son vitales para la rendición de cuentas y la transparencia. Y considerando que los secretarios municipales mejoran sus habilidades profesionales mediante la participación activa en la Asociación de Secretarios Municipales de Carolina del Norte para Juntas de Comisionados, que en colaboración con la Escuela de Gobierno de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y el Instituto Internacional de Secretarios Municipales, ofrece programas de certificación reconocidos a nivel nacional y educación profesional continua. Y considerando que gracias a su dedicación al desarrollo profesional, los secretarios municipales no solamente mejoran la
eficacia de sus cargos, sino que también aportan un reconocimiento positivo a sus condados al participar en programas de educación superior y obtener certificaciones profesionales. Por lo tanto, ahora resuélvase por la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg. El 4 al 10 de mayo del año 2025 se celebrará como la Semana de los Secretarios de las Juntas de Comisionados del Condado en el del Condado de Mecklenburg, y se extiende el agradecimiento a la secretaria municipal Christine Smith y la secretaria adjunta o actuaria adjunta Arlisa Eason, así como a todos los secretarios municipales y sus adjuntos por los servicios esenciales que prestan y su ejemplar dedicación al condado que representan. No tenemos palabras suficientes, no hay dólares suficientes para reconocerles. Así que les agradecemos, los honramos. Así que yo recomiendo que adoptemos esta proclamación para estas señoras que están aquí. Yo lo secundo. Bueno, se ha propuesto y secundado. Muchos yo sé que van a hablar. Empecemos con comisionada Rodríguez McDowell. Ahora, para ser breve, yo simplemente voy a decir gracias. Y les tengo muchísimo respeto. ¿Cómo las valoramos? Comisionada Byer, gracias. Su tiempo de respuesta es tremendo. Cada vez que yo les pido algo, ustedes responden inmediatamente. Tienen tanto que hacer y contestan mis preguntas con tanta agilidad. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que trabajan como secretarios municipales. Yo quería mucho tenerlas aquí. Había gente que me decía, no lo necesitamos, pero sí, ustedes son muy necesarias. Sobresalientes. Muchísimas gracias. Damas, ustedes lo hacen con categoría. Yo no sabía cuáles eran los requerimientos y cómo hay que seguir estudiando, ponerse al día. Muchísimas gracias. Cada martes debería haber un agradecimiento adicional. Yo las agradezco y espero que ustedes hayan sentido mi agradecimiento. Yo agradezco las dos, tanto. Todo el equipo, por todo el trabajo que ustedes han hecho, todo el apoyo que cuando yo era presidente que ustedes me brindaron. Gracias. Y yo le doy el amén a todo lo que se ha dicho. Pienso en las que ustedes representan un condado de 1,2 millones. Ustedes son un grupo de élite. Ustedes son pocos en el condado, en este país, que puedo decir que representan a tanta gente. Por favor, yo quiero decir algo también. Yo quiero decir también cuánto respeto las tengo. Son tan profesionales, manejan situaciones difíciles y personas difíciles, asuntos complicados, con tanta gracia, con tanto conocimiento experto. Así que si quieren decir algo, nos encantaría escucharlos. Gracias. Yo no soy oradora, así que yo escribí mis comentarios. Quisiera agradecerle a la Junta por reconocer. Por favor, hable más fuerte, señorita. Es muy significativo que nos reconozcan por el trabajo. Es una honra servir a la comunidad. El apoyo que recibimos de la NCAA, la escuela de el abogado, el equipo, nuestros colegas, todo esto nos recuerda que el trabajo es importante. Queremos hacer el trabajo con integridad, cuidado y transparencia. Y es más fácil hacer esto cuando sabemos que ustedes agradecen esto. Todo mi equipo, quiero felicitarlos.
Arlissa, por supuesto, está aquí. Okay. Ella es superestrella. Madison Little, Tanya Rowe, Felder y la más joven, pero es Brianna Benedict. Brianna Benedict. Perdón por pronunciar esto mal. Yo las llamo el Dream Team de Mecklenburgo. Gracias. Que sepan, me encanta lo que hago. Siempre lo digo. Es una bendición tan grande. Y cuando uno tiene un trabajo así, estoy trabajando. Porque hay gente que dice que cuando uno hace lo que ama, no está trabajando. Pero amo esto. Ustedes son una bendición para mí. Muchísimas gracias. ¿Votamos? Los que estén a favor digan que sí. Es unánime. Take care of Bibb County. Yeah, he's got to go. Would you like to take a picture? Well, it's not every week it's clerk. Exactly. La foto. One more here. Thank you. All right. And we have one more very important Y tenemos una proclamación adicional muy importante y el presidente Mark Jarrell lo va a hacer. Esta proclamación aquí es un reconocimiento formal del Día de África. Es un feriado internacional. Es para promover la unidad, la independencia entre los países africanos y sigue siendo relevante. La proclamación habla del trabajo tremendo de African Think Tank para construir lazos. Es importante porque tenemos tantas comunidades africanas representadas aquí en el condado, desde el oeste de África, el sur, Sudáfrica, el norte de África, este, oeste, oriente, poniente. Esa es la proclamación. Considerando que el Día de África, que se celebra el 25 de mayo cada año, conmemora la fundación histórica de la Organización de la Unidad Africana, OUA, el 25 de mayo de 1963, un momento crucial en la lucha contra el colonialismo y la promoción de la unidad, la independencia y la solidaridad entre las naciones africanas. Y consideraron que la OUA se convirtió en la Unión Africana, UA, en 2022, para fomentar desarrollo socioeconómico, defender la soberanía de los Estados miembros y promover la diáspora, y considerando que el condado de Mecklenburg reconoce el papel instrumental de la organización African Think Tank en un sentido de pertenencia, la construcción de puentes entre la diáspora africana, los amigos de África y las comunidades locales, y considerando que nosotros fuimos los primeros a hacer este reconocimiento en Carolina del Norte, simbolizando el compromiso del condado de abrazar y celebrar la rica diversidad y herencia cultural de la diáspora africana. Y considerando que el Día de África sirve como una plataforma para honrar los logros históricos de África, incluidos sus pasos hacia la unidad y la liberación de la dominación extranjera, al tiempo que reconoce sus éxitos modernos en áreas como la salud, la educación, el emprendimiento, el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo sostenible. Y
considerando que el condado de Mecklemburgo celebra las iniciativas de la Unión Africana que inspiraron la conciencia global y local del potencial de África al promover los objetivos de desarrollo sostenible en la participación de los jóvenes y las personas mayores, empoderamiento económico, atención médica, alentando a las entidades gubernamentales, empresas y organizaciones comunitarias a honrar la herencia de África y fomentar la unidad intercultural a través de eventos y programas. Por tanto, se resuelve que la Junta de Comisionados de Mecklenburg proclama el 25 de mayo del 2025 como el Día de África en el condado y anima a todos los residentes a unirse a esta celebración. Fírmase el 6 de mayo de 2025 por Mark Jarrell, presidente de la Junta de Comisionados del condado de Mecklemburgo. Bueno, se ha recomendado que se apruebe, se ha secundado. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, agradezco que los comisionados respeten, que lo mencionen el Día de África, ya que yo vengo de un país de sub-Sahara, así que muchas gracias. Comisionada Leak, yo estoy vistiendo una flor que vino de las mujeres de Nigeria. Yo mandé a 9 mujeres a África hace 4 años buscando contratos en pequeñas empresas. No le pedí un 20 al condado, yo pagué esto. Yo quería que ellas pudieran competir. Una mujer ahora está construyendo una casa ya allá. También quiero decir que yo he estado en África 7 veces. He construido una iglesia y un colegio como misionera. No he estado durmiendo. He trabajado todo el día. Me gusta lo que hago. Me gusta saber que yo he podido estar y yo traje un calcetín lleno de tierra africana, la tierra madre. Así que gracias por permitirme decir. Me mandaron estas flores, me mandaron 3 flores. Y qué bien que yo los esté usando. Cuando hablo de la negritud, no es que me esté jactando, pero uno tiene que tener orgullo de quién es. Yo tengo orgullo de ser negra. Y todos hemos contribuido al bienestar de todos los pueblos, especialmente en América. Cuando yo aterricé en Nueva York, en el aeropuerto Kennedy, yo me incliné y besé el suelo, porque nunca había visto la pobreza como la vi en África. Y estuvimos allá 2 meses, el primer viaje. Y la lluvia y los niños caminando a la escuela sin ropa o mal vestidos. Bueno, he tenido experiencias maravillosas y nadie me las quita. Dios me las dio. Gracias. Gracias, comisionado Lee. Comisionado Powell. Yo nunca he estado en África, pero algunos de mis mejores amigos son de Kenia y me han enseñado mucho. Cuando me hicieron el juramento, una estuvo conmigo para hacer el juramento y estoy pensando en ella. Por ejemplo, me encanta lo que dice esto de desarrollo sostenible y el empoderamiento y la unidad entre culturas. Gracias por proponer esto aquí. Yo voy a poner el 25 de mayo en mi calendario y voy a hacer algo para celebrarlo. Gracias. Acabo de leer esto, pero cuando yo pienso en esta proclamación, yo pienso en mi abuelo. Mi abuelo nació en Liberia, en África Occidental. Hablaba 7 lenguas. 7 lenguas. Vino a los Estados Unidos como ya adulto y le fue bien. Él estaría muy orgulloso saber que nosotros estamos haciendo esta proclamación esta noche. Para él lo importante era la unidad.
Y de todos modos, él estaría orgulloso. Gracias, colegas, por hacer esto. Y gracias por darme este espacio. Sí, su abuelo estaría muy orgulloso de usted, y no solamente por esa proclamación. Usted ha hecho mucho. Y estoy tan feliz que soy residente del condado. Hay tantas culturas diversas africanas aquí, diferentes lenguas, diferentes orígenes geográficos también. Debería haber dicho, yo estoy parte del directorio de la coalición de minorías. Tenemos 13 etnias representadas. La mayoría de los países africanos están representados aquí en Carolina del Norte, en esta organización. Así que gracias por eso también. Bueno, si no hay nadie más que tenga que hablar en este momento, los que estén a favor, por favor, levanten la mano derecha. Fue unánime. Y ahora le devuelvo el martillo al presidente. Bueno, gracias. Esto fue increíble. Es lindísimo todo. Ahora lo que vamos a hacer, hay unos estudiantes que ya están bastante inquietos y hay personas que han tenido un día muy largo. Vamos a la comparecencia pública. Yo tengo que leer una declaración un poco larga y después van a venir a hablar aquí. La comparecencia pública es la parte de la reunión regular donde miembros del público tienen la oportunidad de hablar de asuntos que no están en la agenda. Los miembros del público que vienen durante esta parte de una reunión normal pueden hablar sobre cualquier tema bajo nuestra jurisdicción, excepto las siguientes. A, un asunto que ya está en la agenda para esa noche. B, un asunto que tiene que ver con la candidatura de alguien para cargo público, incluso del orador. C, una solicitud para que la Junta financie un programa o una actividad, sea del presupuesto actual o de un presupuesto futuro. Estas solicitudes se hacen durante la comparecencia pública presupuestaria, 3 minutos máximo, a menos que haya 4 o más oradores sobre el mismo asunto. En ese caso, todas las personas sobre ese tema se van a considerar un grupo y se les dará un total de 10 minutos. La Junta se reserva el derecho de cambiar estas reglas según sea necesario para la eficiencia de la reunión. Los miembros no van a interactuar, no van a dialogar con los oradores. Los comentarios se van a recibir y habrá seguimiento según corresponda. Cualquier materiales, folletos o cualquier cosa se pueden dar a los secretarios para que los distribuyan al final. Estas reuniones siempre se pueden ver en watch.mecnc.gov. Muy bien. La primera persona va a ser David Lynn. Él va a tener 10 minutos. Él representa a nuestros estudiantes aquí. Usted tiene hasta 10 minutos. Quiero tomar la oportunidad de reconocer a alguien muy importante. Cuando Dina y el comisionado Dunlap y yo fuimos a Alemania, ¿quién coordinó todo esto? ¿Quién lo coordinó? Alguien que tiene un título increíble. Es la Catherine Hansen, encargada de protocolo, que recibió el título Orden del Avispón. Catherine, por favor, póngase de pie. A ella no le gusta esto, pero quiero que ella lo haga, que se ponga de pie. Gracias, Catherine. Para que ustedes sepan, cuando hay un protocolo cuando uno viaja para interactuar con otros gobiernos. Uno tiene que interactuar, y Catherine hace un trabajo excelente. Ella lo ha hecho hace mucho tiempo por el condado, por la ciudad, y la verdad es una obligación reconocerla. Gracias, Catherine. Muy bien, David, usted tiene hasta 10 minutos, señor. Gracias al presidente Jarrell, al vicepresidente Altman, miembros de la comisión, gerente Diorio, a las secretarias
el abogado. Es una honra estar aquí y también para nuestros estudiantes tener el privilegio de que ustedes hayan abordado asuntos tan importantes, establecimiento del Día de África, como conciencia de salud mental, honrando también honrando nuestra herencia judía. Y cuando se habla de Tikkun Olam para sanar el mundo, es por esto que nosotros nos metemos en la educación y en nuestra escuela, donde soy el director. Nosotros estamos en Distrito 2, es poderoso, como dijo la comisionada Leak, también persistente, porque estos chicos han permanecido y es tarde. Tenemos socios al otro lado de varios océanos, pero a veces hay pequeñas olas que se convierten en tsunamis. Y hay personas que crean, Catherine Henson crea estas olas. Le agradecemos. Hace 31 años ella estableció una sociedad que ha resultado en el intercambio. Hace 14 meses que estuvimos en la fundación con miembros de la comisión, con Patrick Dolleman, que nos visitó de Mecklenburgo, con una delegación. Y esto como revivió una relación entre dos colegios de hace 15 años, profesores con profesores. Con Laga, Alemania, tenemos una sociedad con ellos. Profesores intercambian ideas del 2010 hasta el comienzo de la pandemia, y después, como muchas cosas, pausó durante la pandemia. Pero hace un año, gracias a sus esfuerzos y gracias a Catherine Henson y Reinhard von Henning, pudimos restablecer esta sociedad. Y ahora estamos intercambiando estudiandos. Porque empezamos con profesores, pero ahora tenemos algo mejor, con estudiantes que están aquí, Herr Paul Hunux y Frau Nancy Bench, que vino antes como profesora. Aquí está con sus alumnos. Que se pongan de pie para reconocerlos. Y también quiero reconocer nuestros profesores Nadina Yeat, Austin Thompson, Nadia Berry, con el apoyo de Catherine Wendelken, que ayudan a coordinar las cosas desde acá. Y también nuestros estudiantes extraordinarios. Hay 9 alumnos de nuestro colegio viajaron a Mecklenburgo, Pomerania. Estuvieron allá, sus padres los recibieron, visitaron muchos lindos sitios, universidades, palacios, y también donde la reina Charlotte nació. ¡Qué hospitalidad! Nos dieron la bienvenida. Los líderes del estado nos aceptaron allá. Estos nuevos alumnos ahora están hospedando a 15 alumnos que vienen de Laga, y les gustaría venir adelante para recitar el poema del estado de Mecklenburgo allá. Por favor, nuestras visitas, que pasen adelante. El nombre del estado allá es Mecklenburgo-Vorpommern. Mecklenburgo-Vorpommern. Guten Abend. Lamentablemente, el intérprete no sabe alemán, así que será difícil interpretar este lindo poema, seguramente del alemán. Wir sind vom Regnitz Campus Lager aus Mecklenburg-Vorpommern und wollen Ihnen ein typisch deutsches Gedicht vorsingen.
Buenas tardes, somos de un colegio en el oeste de Pomerania y queremos presentarles un poema típico alemán. Heimatlied. Wo die grünen Wiesen leuchten weit und breit, wo die Ährenwogen zu der Erntezeit, wo die Kieferwälder stehen am Ostseestrand. Da ist unsere Heimat Mecklenburger Land, da ist unsere Heimat Mecklenburger Land. wo die Hammerschläge auf der Helling dröhnen, wo die stolzen Schiffe auf die Reise gehen, wo die Muttersprache noch gilt im ganzen Land. Da ist unsere Heimat, Mecklenburger Land. Da ist unsere Heimat, Mecklenburger Land. Wo das Bauernhaus in weiten Feldern steht, wo die Dorfkirche treu die Stunde schlägt, wo des Försters Hütte steht am Waldesrande. Da ist unsere Heimat, Mecklenburger Land. Da ist unsere Heimat, Mecklenburger Land. wo der Bauer schafft den lieben langen Tag, Wo der Förster in den dunklen Wäldern jagt. wo der Fischer fischt mit seiner starken Hand. Das ist unsere Heimat, Mecklenburger Land. Das ist unsere Heimat, Mecklenburger Land. Estudiantes del estado de Mecklemburgo en Alemania. David, pase adelante. Vamos a sacar una foto de todo el grupo y dejar que los jóvenes vayan a la casa. Sí, estamos en deuda con ellos por hacerles esperar tanto para esta participación. Simplemente pasen adelante todos. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. We'll send it to you. Thank you. That's thanks a lot. How do you say amazing? Everybody fill in. Thank you. How great are you? Wonderful. You guys for being here. Thank you. Thank you. Thanks for coming tonight. We don't know. You did a great job. Y'all are ready to fall asleep. Thanks for coming tonight. High five. Come in. Great job. Wow. Y'all just keep coming. Hey, yeah. How are you? Nice to see you. Thanks for coming. You guys got to turn that way now. And now we got a picture time. We got to We're getting a picture. Turn that way. Yeah, of course. Indeed. Camera. Come on, fill in, everybody. Hey, fill in. Yep, come on over. Let's wait for Catherine, please. Yeah, those steps are hard to handle. Yeah, they're such a pain. They're very steep. Hold on 1 second. 1 second. Let's wait for Catherine. Come on, Catherine. Hello? Dankeschön. All right. Thank you, everybody. Gracias a todos. Como dicen en alemán, Dankeschön. That's good. A los niños que nos vienen a visitar de Mecklenburgo. But you're in my district. And we're wishing everybody safe travels and thank you to Que all tengan buen viaje. Gracias a todos los educadores. Muchísimas gracias. coming down. We have other speakers tonight. Julie, Tenemos todos los oradores. Julie Kelly, ¿estás presente? Si puedes venir aquí. Y Vicky, por favor, ven a este lado. Después de Julie, usted va a seguir, ¿ok? Muchas gracias. Julie, thank you for your patience. Julie, gracias por su paciencia. Tiene hasta 3 minutos. Hola, soy Julie. Soy de Huntersville. Estoy aquí porque estas semanas es American Lung Association Turkish Takeover
para la constatación de cáncer en el 2022. A mí se diagnosticó con el cáncer pulmonar a los 42 años de edad, con 3 hijos, 9, 11 y 13 respectivamente. No tenía factores de riesgo, ningún síntoma. Se descubrió por accidente por un examen de CT. Ha sido como una pesadilla y un milagro porque se pudo curar en la etapa 1B. En septiembre de este año me removieron la mitad del pulmón izquierdo, me pusieron a terapia. Cáncer pulmonar mata más personas que el cáncer de la mama, que el cáncer de próstata, el colon combinado. Hemos recibido menos de 10% de los fondos federales. Lo de 5 años de superávit en las 5 etapas es 47%. La mayoría de la gente no se le diagnostica sino hasta la etapa 4. Ese promedio de sobrevivencia es 9%. Como una persona joven no es algo raro y no ha terminado. El 20% de los pacientes del pulmón cardiopulmonar nunca han fumado. El 40% ya han renunciado a una sustancia que es adictiva, como la cocaína y la heroína. Todos nosotros estamos batallando una enfermedad que rutinariamente se nos culpa por ello. La sociedad no nos está diciendo que merecemos esto. Hay muchos factores de riesgo para el cáncer pulmonar, como el cigarrillo, pero mayormente es tener pulmones. ¿Qué puedes hacer? Estar consciente y promueve las palabras de estas 3 cosas. Cualquier persona mayor de 50 años que tiene un historial de haber fumado es un estudio, una tomografía axial. Sepan que en ese entonces el gasto de sus preventivo, vaya a su examen anual, hagan los exámenes elegibles, consideren un promedio del calcio, un examen, si tienen un historial cardíaco, de pulmonar en la familia. Y por último, promuevan la palabra sobre los fondos inequitativos para cáncer pulmonar y ayúdenos a detener el estigma. Puede recibir usted un lacito amarillo o blanco. Es una organización para que es difícil conseguir estos listones. Yo les puedo hacer uno. Hay la promesa para superar el cáncer pulmonar. Necesitamos la constitución de la comunidad para que esto se lleve a cabo. Y por último, recuerden, cualquier persona con pulmones puede recibir cáncer pulmonar y nadie lo merece. Gracias, Julie. Ahora Vicky Craighead Davis y después de Vicky va a ser Kayak Allen. Mucho gusto en verle, Vicky. Tiene hasta 3 minutos. Gracias. Gusto en verle a usted también. Buenas noches, comisionados, gerente del condado Diorio y las actuarias. Yo soy Vicky Craighead Davis. Soy la directora ejecutiva para Building Hope y Compromiso, una organización sin fines de lucro para terminar el desamparo, la retención de vivienda y estabilización como servicios. Y damos servicios de apoyo y caminamos junto con la experiencia que tiene el desamparo, el trauma y los fallos en el sistema. Una visión de 4 años, una petición fundamentada en la realidad de que la información e inspirada por la esperanza en Charlotte, Reagan Drive, el corredor en particular 5105 Reagan Drive, estamos experimentando una crisis humanitaria que se está desenvolviendo en tiempo real. Este es un corredor designado de oportunidad, pero la oportunidad todavía tiene que llegar para las personas que están viviendo en esa zona. En los primeros 3 meses del 2023, más de 100 incidentes policiales se reportaron en esa área. En los últimos 2 años, Reagan Drive ha permanecido entre el corredor de más criminalidad, plagado por actividad, prostitución y delitos violentos. No importa a qué hora usted vaya a esa calle. Aunque los delitos de propiedad han menguado en la ciudad, los delitos violentos han aumentado al 2,7% en el 2024 y este corredor no ha experimentado poco alivio. Pero los desamparados en el condado de Mecklenburg aumentó del 33% del 2023 al 2024 y esos individuos están viviendo cerca de ese mismo lugar.
Detrás de estas cifras hay personas que mueven en moteles, que apenas pueden costear en vehículos, detrás de edificios, algunos sin problemas de salud mental, sin tratamiento, otros batallando con la adicción y todos en necesidad más de un momento de cuidado, necesitan un lugar de seguridad, apoyo y estabilidad. Por eso queremos crear en 5105 Ring and Drive. Gracias a la generosidad de las propiedades, el dueño BHBC se le ha concedido la oportunidad de utilizar este espacio y múltiples oficinas en ese espacio para proveer servicios de transformar la ubicación en un recurso de ayuda para las que ofrece alimentos, ropa y tratamiento de salud mental, ayuda de empleo, campo laboral y una vía a una residencia permanente. Y más importantes servicios que se van a presentar en fines de semana y en las noches, por la que crisis no termina a las 5 de la tarde. No es una duplicación, es una teoría que da servicios con compasión, pero no podemos hacerlo por nosotros solos. Le estamos pidiendo para que el condado se asocie con nosotros, que utilice sus voces para que el departamento policial y alguaciles limpien esa zona. Muchas gracias. Hasta 3 minutos. Hola a todos. Yo soy Kaya Allen. Trabajo como padre, tengo una empresaria pequeña, una persona que todavía va tras la corriente, que cree en la educación pública. Estoy aquí para hablar de nuestros hijos. John Adams, en sus pensamientos del gobierno, dijo sobre la educación, las leyes para la educación liberal de la juventud, especialmente los inferiores, están tan útiles de humanos. Una mente humana sin propósito se va a considerar extravagante. A nuestros niños se les pide que hagan más con menos asesoría, menos aprendizaje y menos vías a carreras profesionales. No están recibiendo entrenamiento para talleres o cívicas o una vía a la felicidad que no está ligada a la deuda o detención. Yo disfruté las 4 proclamaciones, pero una hora después y espero que ustedes consigan una fiesta de pizza. Ustedes nos dicen que no hay dinero para las escuelas y que no hay dinero para los cuidados después de la escuela, que no hay dinero para mantener a niños fuera de problemas. Tenemos Mock Streets y tenemos $118 millones para Cap City. Dicen que esto es en cuanto a la seguridad pública. Si estuvieran serios en cuanto a la seguridad, darían fondos que detienen la seguridad antes de que la policía se presente. La educación que incluye destrezas, habilidades, comida para los niños, para que se enfoquen, asesores que atienden los asuntos antes de que se hace un desastre. Segunda oportunidad, primero denles una primera oportunidad. $18 millones para simulaciones y tienen dinero. Si no hacen esto, tal vez no tiene que ver con seguridad, tiene que ver con control. El distrito escolar está una recaída. Debemos de poner ese ideo a esa recaída, a esa escasez. No tiene sentido. Le han dicho que necesitaban esto porque no les estamos dando la educación. Muy bien, no tengo problema con dinero que vaya hacia la chota o la policía, los que atienden las emergencias médicas. No ha habido transparencia, si ha sido por puertas traseras y tratos traseros. Es erróneo y es torcido. Tenemos que poner el dinero y esfuerzos hacia los niños para que nos preocupemos sobre la policía. Tom Tillis ha puesto un blanco en nuestra espalda, identificándonos como una jurisdicción o una zona que no está cooperando con la inmigración. ¿Y qué creen que van a pasar cuando empezamos a dar el dinero a nivel federal a esta ciudad de policías en el campo escolar? ¿Qué estamos haciendo aquí? Oigan, eso es todo. Pasen muy buenas noches. Gracias. Ahora vamos a atender algunos asuntos que atendimos durante nuestra junta, durante la cena. Primero les pedir a mis colegas que lean estas mociones para ponerlos en acta. El presidente va a tener una moción para autorizar a la gente del condado para negociar y firmar todos los documentos necesarios para la compra de la parcela tributaria 007-271-11, más o menos 38 acres de Jerry D. McCarn y su esposa Ellen C. McCarn por un precio de compra de $7 millones para parques y recreaciones y propósitos. Hay tal moción, se promueve, se ha secundado a alguien en contra. Al escuchar que no todos los que en el favor digan que sí, la mayoría gana. La señorita actuaria es unánime.
Ahora vamos a hablar del presidente. Tiene una moción para autorizar a la gente del condado para negociar y firmar todos los documentos necesarios para la compra de la parcela tributaria 051-023-04 y 051-411-08, 8.19 acres de Martin Marietta Materials, Sociedad Anónima, por un precio de compra $261, $500 para propósitos de parques y recreación, y autorizar a la gerente de negociar y firmar un reembolso, un acuerdo entre el condado y la ciudad de Charlotte bajo la referencia de parcelas, en cual la ciudad va a reembolsar al condado el monto de $30,475 para darle un acceso al drenaje de más o menos 1.10 acres y una vía de construcción de 0.27 acres. ¿Alguien lo promueve, lo secunda? Se ha promovido secundado. ¿Alguien en contra? De todos los que estén en favor digan que sí. Gana la mayoría, es unánime, señorita Actuaria. Por último, el presidente va a tener una moción para autorizar a la gente del condado de negociar y firmar todos los documentos necesarios para la compra de la parcela tributaria 145-172-01 más o menos .327 acres de James E. Palmer por un precio de compra de $37,500, y autorizar a la gerente dar la vía, el acceso, la petición con el Departamento de Transporte de Charlotte pidiendo que se cierre más o menos .30 acres del acceso de Jamie Ames Avenue y Morning Drive dentro de los linderos de Reed Park. Se promueve sin identificar la parcela identificada. Si se promueve, se ha secundado. ¿Alguien en contra? Al escuchar que no todos los que estén en favor digan que sí, sí, gana la mayoría, señorita Actuaria. Eso atiende ese asunto. Vamos ahora a los nombramientos. Primeramente vamos a tratar con el condado de Mecklenburg, la Junta de Comisionados de EMS, para nombrar a Jamie Fenauer, presidente Acute Care, Centro Médico Presbítero de la Agencia Conjunta de Comisionados, para llenar la vacancia de Michael Vicaro, que se vence el 31 de diciembre de 2025, como representante de Novant. ¿Alguien en moción? ¿Se ha secundado? ¿Alguien en contra? Tenemos a alguien en contra, la comisionada Powell. Tengo una pregunta porque hemos tenido gente preguntarnos. No les puedo escuchar. Tengo una pregunta porque hemos tenido a la gente escucharnos cómo nosotros llegamos en cuanto a quién nombramos. Y tengo entendido sobre esto que hubo una recomendación y usted entrevistó a la persona o simplemente no entrevisté a la persona. Fueron recomendados por Merrick, pero yo no la entrevisté. Simplemente quería saber. Gracias. Gracias. Todos los que estén en favor digan que sí. Gana la mayoría, nadie se opone. Ahora, disculpen, hay una parte 2 a esto. Disculpen. El presidente va a tener una moción para nombrar Derek Ramos, subgerente del personal del condado de Mecklenburg, para llenar la plaza no vencida de Michael Bryan, que se vence 31 de diciembre de 2025, a partir inmediatamente después del nombramiento como representante del condado de Mecklenburg. Hay moción. Se ha promovido, se ha secundado. Tenemos a alguien en contra, comisionada Leak. Para entendimiento de lo que estoy haciendo la pregunta, no sabía que nosotros nombrábamos a esta persona que va a tomar el lugar del señor Bryant. Sí, tenemos un representante que quiere hablar sobre eso. El condado de Mecklenburg tiene, sí, por favor, déjenos saber. Tiene un asiento en la Junta de Comisionados para Merrick, y Mike Bryan ha estado ocupando dicho lugar por varios años, y ahora que se va a hacer la transición como gerente del condado, él ha decidido que sería mejor que él se saliera de esa Junta de Merrick y que Derek esté nombrado en ese lugar, en la Junta de Merrick. Muy bien, gracias. Muchas gracias. No entendí eso. ¿Está bien? Comisionada Powell, yo he entrevistado a la subgerente del condado muchas veces y me siento bien en cuanto a esto. Yo creo que él haría un buen trabajo y tiene todo mi apoyo. Gracias. Muchas gracias. Todos los que estén en favor digan que sí, sí. Alguien se opone, gana la mayoría. Señor Actuario,
Prosigamos a la biblioteca, la Junta de Fideicomisarios, Junta Directora. Primero permítanme ver la moción aquí primero, a ver si hay algún asunto. Hay una moción para aprobar la extensión para Charles Camas y la Junta de Biblioteca de Fideicomisarios por un plazo de un año que se vence el 31 de diciembre de 2026. Yo hice la moción, se ha promovido y secundado. ¿Hay alguien en contra sobre esto? Al escuchar que no todos los que tienen favor digan que sí, gana la mayoría. Gracias. Y enseguida hay una moción para renombramiento de miembros de la Junta de Biblioteca, de Junta Directora por 3 plazos de 4 años que se vence el 30 de junio 2029 a partir del 1 de julio 2025. Jonathan Buchan Jr., Tracy Montrose y Preeti Srinivasan como elegibles para renombramientos. Todos fueron recomendados por el vicepresidente Dr. Amy Nelson. Así se promueve, se secunda, se ha promovido y secundado adecuadamente. ¿Alguien en contra? Al escuchar que no, todos los que estén en favor digan que sí, ganan la mayoría. Se lleva la moción. Es unánime, señorita Actuaria. Prosiguiendo a lo que la Junta Asesora de los Desechos, vamos a un nombramiento sobre la Junta de Desechos, un plazo de 3 años que se vence el 31 de marzo 2028. Michael Giacomi ha recibido una recomendación del Concilio de la Ciudad de Charlotte y es elegible para renombramiento. Se ha promovido y secundado. ¿Alguien en contra? Al escuchar que no, todos los que están a favor digan que sí, gana la mayoría. Se conlleva la moción, señorita Actuaria. Un asunto más pendiente. Los hitos históricos. Primero ahí. ¿Por qué no retomemos el primero que me faltó? Muy bien. Hay una moción. Renombramiento se necesita en la Comisión de Hitos Históricos que se vence el 30 de abril de 2028. Victoria Gray es elegible para renombramiento. Se promueve y se secunda. Se ha promovido y secundado en contra. Al escuchar que no, todos en favor digan que sigan la mayoría, señorita Actuaria. Creo que los abarcamos todos, ¿verdad? Así es, gracias. Aquí me mantienen en línea. Me encanta. Las comparecencias públicas ahora después de las 6:30. Muy bien, entonces ahora se necesita una moción para la audiencia, para enmiendas propuestas al sistema componente mayor de lo que es la cuota para las lluvias pluviales. Se ha promovido y secundado. ¿Alguien en contra? Al escuchar que no, todos los que estén en favor digan que sí, gana la mayoría. ¿Hay algún orador para las lluvias pluviales? No hay oradores. Tiene que ser la audiencia pública. Se promueve y adoptar la resolución autorizando enmiendas para las tasas para el condado de Mecklenburg. Se promueve y se ha secundado. Todos, alguien en contra. Todos los que estén en favor digan que sí, tenemos a alguien en contra. Esto es para cerrar la audiencia pública y adoptando la resolución. ¿Quiere usted bifurcarlo? Sí. Tiene que hacer una moción para bifurcarlo. Eso es lo que quiere hacer. Pero ya se ha separado. Hago una moción de bifurcar. Christine dice que ya se separó. De la manera que lo leí conjuntamente. Es para votar y no cerrar la audiencia pública y adoptar. No quieren hacer la número 3. Es lo que está pidiendo comisionada Powell. ¿Qué estamos votando? Puedo simplemente cerrar. Tienen que hacer una moción para cerrar. Ella puede acordar cerrar la audiencia pública y votar en contra del artículo 3. Señor presidente, ¿está seguro? Puede mantenerlo así. Vamos de la manera que leí la moción. Era cerrar y adoptar. Ella está bien con ello. Tuvimos una moción y un segundo. Todos se favorían que sí. ¿Alguien se opone, señorita Actuaria? Muy bien, ahora se necesita una moción para abrir la audiencia pública y recibir comentarios sobre una propuesta de inversión comercial para subvención SP-US LLC Trench Group. ¿Qué es esto? Se necesita una moción para abrir la audiencia pública para recibir comentarios sobre una inversión de negocio HSP LLC Trench Group. Se promueve, se secunda. Quiero saber algo en cuanto a ello.
Un segundo, por favor. Vamos a llegar hacia usted. No vi esto, señor. Gracias. Entonces tenemos una moción para abrir la audiencia pública. Se ha secundado. Todos los que estén en favor digan que sí. Gana la mayoría. Tenemos un orador. Él va a hablar hacia donde usted va. Lo que usted necesita ver. No hay problema. Good evening, Chairman Jarrell. Buenas tardes, comisionado Jarrell, otros comisionados, gerente. Yo soy Clay Andrews, soy con la Oficina de Desarrollo Económico del Condado y estoy aquí para presentar un programa para subsidio para desarrollo económico. Esto es para una empresa HSP USLLC, el grupo Trench. And in keeping with our partial theme tonight, this is a German Hay un tema esta noche, es una empresa alemana. Sigamos con lo alemán. HSP USLLC es subsidiaria de Trench Group de Berlín, Alemania. Eran parte de Siemens Energy originalmente y tienen esta vez ser la primera fábrica de este grupo en los Estados Unidos. Vamos a hacer los bushings de alto voltaje que se hacen para transmisión eléctrica. Así que ellos van a aumentar la capacidad. Ellos quieren invertir $37 millones en inversión que va a estar rindiendo impuesto, 14 millones en propiedad y 23 millones en propiedad del negocio. Van a contratar a 74 empleados. El promedio sería $77,000. Estamos compitiendo con Rock Hill y Gastonia para este proyecto. Estamos buscando 800 Westinghouse Boulevard en el Steel Creek. Esto está en Distrito 2. Como parte de la consideración, se ofrecieron incentivos para su inversión, porque les va a costar armar su empresa aquí. El condado ofreció 3 años, 75%, y en total 353,523. Charlotte está ofreciendo 5 años, 90% de los impuestos. Esto les va a costar $377,162. En este caso, el estado de Carolina del Norte está ofreciendo 1,7 millones de dólares. Pero esto es una exhibición de impuestos para la maquinaria que van a comprar. También la capacitación que se ofrece, y capacitación para la gente, y también un crédito de 52,000 créditos, 90,000, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos trabajos aquí. Muchos de estos trabajos no requieren una educación universitaria y tienen uno puede empezar y escalar, capacitarse, ir subiendo. Muchos de estos cargos pagan bien y no requieren un título universitario. Ahora veamos el costo-beneficio. Sé que vamos a recibir comparado con lo que vamos a dar. Ellos van a generar 23 trabajos más después de 3 años. Y ellos van a inducir un neto adicional de $143,602 en impuestos. Y esto no es parte del subsidio. Al final de año 3, ellos le van a traer el condado en el último año del subsidio de $65,000. Y
over 3 years, and that's above and beyond the terms of the para un neto acumulado de 143.602 al fines de los 3 años. En términos de quiénes son, la cultura, son una empresa alemana, ellos capacitan a la gente, ellos son como Siemens, ellos entrenan a su gente, capacitan, tienen 100 nacionalidades entre su fuerza laboral, tienen más de 2.500 empleados. El gerente financiero de esta empresa empezó como un jovencito. Uno puede llegar hasta cualquier lugar. Estamos pidiendo que adoptemos una resolución para aprobar un subsidio 3 años, 75% al Trench Group para una cantidad que no exceda 353.523 y para autorizar a la gerente que negocie y finiquite el contrato. Es mi presentación. Gracias, Clay. Ahora, gracias, señor presidente. Este proyecto nosotros lo aprobamos unánimemente por el Comité de Desarrollo Económico. Representa más de $37 millones en inversión directa extranjera en la comunidad, que trae dinero de afuera para adentro, fortalece nuestra comunidad alemana aquí también, la comunidad empresarial alemana. Se ha propuesto, se ha secundado. Yo tengo una pregunta, comisionada Leak, yo sé, un momentito, por favor. Ok, comisionada Leak tiene una pregunta. Yo no entiendo esto, este contrato al final, aquí en Willow Park. ¿Ellos quieren que les prestemos el dinero? Ok. No, esta es la próxima cosa. Este es otro proyecto. Usted está preguntando de otro proyecto. La gerente va a hablar de otro proyecto después de este aquí, comisionada Leak. Comisionada Townsend Ingram, un comentario. Este está en el distrito donde yo vivo. Yo quiero más oportunidades en el distrito 2, así que gracias por esto. Agradezco esto. Agradezco la diversidad de la organización. Ahora, la moción va a ser para terminar la sesión pública. Los que quieren terminar la sesión, sí. Ok, se termina la sesión pública. Ahora, una moción para adoptar la resolución, para adoptar un programa, un subsidio de 3 años, 75% a Trench Group para una cantidad que no excederá $353,523 y autorizar a la gerente que negocie y tramite el contrato, sea propuesto, sea que los que estén a favor digan que sí, los que se oponen. Se aprobó. Fue unánime. Dr. Johnson, Clay. Muy bien, comisionada Powell. Okay. It's real competition. Yeah, no, thank you for that. Gracias. So, Commissioner Powell, comisionada Powell, sí me pasó un apunto, señor abogado, que en la primera audiencia pública ella apoyó esto, así que ella quiere que quiero enmendar mi voto. ¿Tengo que hacer una moción? Espero que alguien me secunde. Ella quiere reconsiderar. Por favor, reconsidere el voto de las aguas de lluvia. Yo apoyo esto. Yo no entendí el lenguaje. Yo pido, ya se ha propuesto, se ha secundado, los que digan que sí. Ya, okay. ¿Tenemos que votar de nuevo?
stormwater. So I would like to make the motion. Yo quiero hacer la moción que se apruebe. I'd like to make a Me motion. gustaría hacer la moción, como usted lo leyó, comisionado, para aprobar los cambios de costos para el sistema de aguas de lluvia para el condado de Mecklenburg. Sí, yo lo secundo. ¿Hay discusión? ¿Los que estén a favor? Un momento, por favor. Quiero leerlo en forma separada. ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo lo hacemos? Es que ella votó en contra del tercer ítem. Ella no votó a favor. Pero ustedes sí los leyeron juntos. Sí, lo leí juntos. Así que para reconsiderar habría que leerlo juntos. Así que ya volvamos a hacer todo el baile de nuevo. Sí, hay que hacer la moción. Hay que hacer la moción. Propongo que se cierre la audiencia pública y que se adopte la resolución aumentando los cobros para aguas de lluvia. Ya se ha propuesto, se ha secundado, fue unánime. Gracias. Es muy importante para mí. Esto fue muy importante para mí. Okay, ahora vamos al informe gerencial. Hay dos asuntos. Uno que está aquí. Voy a pedir que LaShonda Hart venga para vivienda asequible porque hay un programa para subsidios de arriendos multifamiliares. ¿Cuántos proyectos son? Son 3 proyectos diferentes. Buenas tardes, comisionado Jarrell, vicepresidente, comisionados, gerente, mis colegas aquí. Gracias por la oportunidad. Estoy aquí para presentar una solicitud para 3 programas NOAA. Nosotros hemos estado trabajando por cada 6 años con una organización. La primera fue Lake Mist. El fondo está bajo un contrato para comprar su 11º conjunto y esto en total van a servir más de 5,000 residentes. Cada propiedad recibe una restricción de 20 años que los alquileres sigan costeables de 0 a 80% del ingreso mediano del área, AMI. Cada comunidad no tiene menos de 30% de las unidades apartadas para 30% AMI y debajo de 30%. O sea, estamos hablando entre $250 y $540 por mes. El promedio en Charlotte para un dormitorio es más de $1,400 y para 2 dormitorios es $1,700. Ya se han dedicado más de $23 millones para renovar estos y más del 90% de esos dólares están con contratistas que son minoritarios. Hay servicios y recursos. Vean todos los anexos aquí, todo lo que se hace. Está al final de la presentación PowerPoint. A través de este fondo, en 2020 y el segundo fondo en 2023 hay $125 millones de capital de equidad para preservar esta vivienda NOAA, que es vivienda accesible que ya existe. Estas son las propiedades.
1.866 departamentos. Aquí está desmenuzado todo. ¿Cuántos son de 30%, 560 a 30% AMI o debajo de eso? 74 unidades a 60% AMI debajo de esto y 290% en 80% AMI y debajo. Estas son las comunidades que se han comprado en 6 años. Woodford Estates no está aquí todavía. El trato se va a cerrar a fines de este año. Shelton Knoll está aquí para de dinero. Eso se finiquitó en diciembre y Sharon Point en marzo del 2025. Este es un vistazo del éxito que hemos tenido. 1.866, yo sé que ya compartí esto, pero está presentado de una manera diferente. 98% de las propiedades están ocupadas. Los alquileres son 40% por debajo. 40% por debajo de lo que está en el mercado. El alquiler promedio, $336. Distancia 0,4 millas. La distancia a supermercados. 25 organizaciones socias nos están ayudando. 90% de los trabajadores son de minorías. Y ahí se ha invertido $23 millones en las renovaciones. Vamos a ver cada proyecto. Esto es el vistazo general para Woodford Estates. Woodford Estates, esto fue $32 millones. Hay una unidad de 228 unidades construido en el 85. Hay 176 apartamentos de un dormitorio, 52 de 2 dormitorios, 15% unidades con terminaciones de lujo. ¿Qué pido aquí? Que el condado que presten $2,5 millones y un subsidio adicional anualmente a lo largo de 20 años. Este es el límite y habrá el porcentaje que se ve aquí para las personas que no tienen subsidio en este momento. Este es 2 fotos del exterior y 2 del interior de Woodford Estates. El mapa que yo les mencioné antes para decirles qué tan cerca está de las tiendas, supermercados, etcétera. Y aquí hay otra visión de las tiendas donde la gente puede llegar. El próximo es Sharon Point. Sharon Point, el precio fue de $34,5 millones. Hay 190 unidades construido en el 2002. Hay 38 de un dormitorio, 122 de 2. 120 de 2 dormitorios y 32 de 3 dormitorios. Aquí estamos pidiendo $117,295 en un subsidio anual. Y los usos, las fuentes están aquí. Estas son otras fuentes de financiamiento para estos proyectos. El exterior, 2 fotos, 2 fotos del interior. Aquí tenemos los mapas, las tiendas cercanas. Y tercer proyecto, Shelton Knoll. Shelton Knoll, precio $5,9 millones. $28,500 y tantos anualmente. Hay 7 unidades para personas que no tienen subsidios o vales. Hay 45 unidades. Hay 23 de 2 dormitorios, 22 de 3 dormitorios. Esta es una de las propiedades más pequeñas. Aquí están las fotos del exterior y también del interior.
Aquí están los MEPOS, dónde está la propiedad y dónde pueden comprar comida. Y esta es mi solicitud, como dije antes. Hay más información en los anexos. Gracias, Lashanda, se lo agradezco. Antes de que abrir esto para preguntas, quiero asegurarme que mis colegas sepan, esto va a exigir múltiples mociones. Lo que me gustaría hacer primero es, voy a leer esta moción inicial para presentarlo ante ustedes. Hagamos las preguntas que tengan que ver con todas las propiedades. Vamos a poder empezar con esto. Voy a atender una moción para adoptar la resolución autorizando la gerente del condado a negociar términos y condiciones y firme acuerdo con Willow Park Nova LLC, bajo el cual el condado de Mecklenburg va a designar un total de $3,649,202 por un periodo de plazo de 20 años para cubrir 20 años de subsidio de alquiler para 34 unidades de vivienda asequible en Woodford Estates disponibles para viviendas que ganan 30% AMI o menor. Se ha promovido y secundado. Ahora abramos esto para preguntas. La vía usted, comisionada Rodríguez McDowell. Muy bien. Muy bien. Entonces, gracias, señor presidente. La verdad es que no tengo una pregunta, pero tengo mucho apoyo para todos estos proyectos y me siento muy orgullosa del condado por estar involucrada en esto. Creo que esto es la manera indicada de hacerlo. Doy todo mi apoyo. Gracias. Hoy la segunda comisionada Meyer. Comisionada Townsend Ingram. Escuche, yo creo que esta es una oportunidad maravillosa, entendiendo las situaciones que hemos tenido antes en el subsidio. Todo eso es excelente, pero hay limitaciones con que el costo se aumente a que tengan un subsidio ahí. Somos dueños de esta propiedad. Nosotros seríamos los propietarios, no aumentaríamos la renta o no. No, nosotros no somos los propietarios. Ascent Housing es el dueño. Hay una restricción de 20 años en cuanto al contrato de alquiler, que esto restringe que se aumente las rentas. Hay rentas de 30%, de 60%, hasta 80% renta. Es la restricción de la escritura que impide que se aumente las rentas y que puedan entrar en esa unidad para radicar en base a su ingreso promedio. ¿Tiene sentido? Sí. Nada más quería asegurarme que pueden tener esta cantidad. Pueden ser desahuciados porque el subsidio solamente abarca cierta cantidad y luego lo aumentan en base a otro resquicio. Cuando se está pagando renta que tiene que ver con el promedio, tiene que ver su salario anual y van a tomar ese monto mensual. Lo van a ir a 30%, 60, 80. Solo está pagando ese porcentaje de su ingreso promedio. El subsidio es el 30% para el promedio. Habla al micrófono, sí, señora. Es toda la única pregunta. Gracias, comisionada Meyer. Bueno, gracias. La comisionada Rodríguez McDowell se robó el show. Es lo que iba a decir. No tengo preguntas. Solo tengo todo mi apoyo y estoy continuamente agradecida y sorprendida de nuestra asociación con Ascent Housing. Y ciertamente esta es la manera de hacerlo. Creo que esto es la manera del futuro. Estoy muy orgullosa de ser parte de este voto. Gracias. Voto que sí. Comisionada Leak. Comisionada Leak. Oh, sí, disculpe. Mi pregunta tiene que ver con, ¿vamos a tener suficientes fondos para personas de la mayoría de edad que pueden hacer reparaciones en sus hogares, escalones, tal vez calentón de agua, nada que sea exorbitante, pero que podamos ayudarlos siempre y cuando el hogar esté bajo su nombre? Son dueños de la propiedad, están pagando los impuestos de la propiedad. Entonces usted, eso va a interferir con eso.
no es lo mismo que estamos hablando esta noche. Esta noche estamos hablando de unidades de alquiler. Con estas unidades de alquiler es la responsabilidad del propietario para asegurarse de que todo esté a las alturas de los códigos. Podemos hablar de eso en otro tema. ¿Está bien? Sí, mi preocupación es que si vamos a tener fondos para ayudar a esos que no están pidiendo lo que están pidiendo ellos. Bueno, no sé cuándo tiene que ver con los fondos. Es la gerente del condado de la Junta, comisionada Leak. No quiero denegar uno para hacer el otro. Si podemos tal vez localizar los fondos para hacer ambos. Es algo por separado, estas prioridades. Dina, nosotros hemos estado haciendo reparación crítica y no en los últimos años, y sospecho que en la recomendación, no para arruinar esto, creo que lo vamos a hacer. Sospecho que vamos a tener un nivel de reparación crítica, sí. Para aclarar esto, solamente hay un proyecto aquí que se nos está pidiendo como una contribución a su capital de 2.5 millones, un préstamo. Ese dinero lo vamos a recibir, pero los demás están pidiendo una subvención para los impuestos tributarios de la propiedad. Esto no va a impactar nuestra habilidad de dar fondo a otros programas. No quiero quitar de uno para hacer el otro. Usted dice que podemos hacerlo. Creo que sí lo podemos, pero la minuta dice que esta noche que ella cree que sí podemos hacerlo. Claro que sí. Gracias, señorita actuaria. Quiere que claro que mis personas de mayor edad lo tenemos, sí. Comisionada Powell. Gracias, agradezco su pregunta, comisionada Leak, porque cuando usted estaba en su día de mayores y estaba hablando de las reparaciones críticas, casi toda persona en el auditorio sacó su pluma. Claro, recibimos toda la información. Y Dina, ¿cuánto tienen para pagar este préstamo? 30 años, 20 años, tienen 20 años y una vez al año van a pagar a 1% en ese préstamo. Más específica, para pagar los 2.5, tienen 20 años para pagar. Pagan 1% cada año. Aún el dinero que sale del balance de los fondos, sí. Entonces, la pregunta de comisionada Leak, eso es lo que estaba preguntando cuando estábamos allí en el retiro del presupuesto y estaban hablando de cuán bajo es el fondo del balance, el balance del fondo, y vamos a quitar 2.5 de ese balance del fondo que ya es bien bajo. ¿Está de acuerdo con eso? Muy bien, estoy de acuerdo. Tuve muchas preguntas porque hay tantos, y me junté como por 2 horas o más para hacer todas mis preguntas y apoyo esto cabalmente. Gracias. Comisionada Griffin o comisionado Griffin. Bueno, atiende uno a la vez, pero yo apoyo todo esto. Es apoyar a nuestra comunidad en cuanto a dar albergue y es muy importante que sigamos haciendo este trabajo. Tengo una pregunta y esa sería de los no incapacitados, los que no son de la mayoría de edad. Si podemos averiguar, Dina, en algún tipo de apoyo para servicios de envoltura que ya están haciendo con alguna rendir cuentas para ver si podemos trazar alguna capacitación para lo que es el campo laboral en algunos de los proyectos, no solo lo que se está presentando hoy, pero todo lo que estemos invirtiendo en lo que tiene que ver con edificios de ladrillo, cemento, de que algo específicamente que si no son los padres, pero los niños en cuanto a la generación de la propiedad generacional, debemos de valernos de eso de alguna forma. No sé cómo es que eso se va a fraguar o armar, pero queremos que sea algo más de la estructura real. Pero en base a esto, la información que he recibido de la señora Hart, no puedo tomar el crédito por esto, pero quiero alabar a la Junta de Comisionados y a Dina y el condado. Han dedicado más de $300 millones como en 5 años en cuanto a viviendas. Y eso es algo apreciable y ese no es su negocio clave, núcleo. Bueno, gracias, señor.
y en otra te voy a ganar. Muy bien. Comisionada Altman, señora LaShonda Hart, muchas gracias. Eres maravillosa y gracias a la gerente por hacer que todo esto pase, se haga tan rápido. Estoy muy emocionada, quiero aquí saltar de gusto en vista de lo que vamos que de todo abarcador. Gracias por su trabajo, está haciendo un gran trabajo. Yo sé que cambio su título todo el tiempo, directora y todo eso, pero usted merece todo eso. Muchas gracias, señora gerente. Gracias por lo que hace. Cuando yo me estaba procurando este puesto, estaba LaShonda basándome en este trato con el entendimiento de que yo pensé que el condado debería estar en el negocio de las unidades, pero los servicios de envoltura es algo clave. Yo sé que hay desacuerdos, pero cuando pienso en el impacto que tenemos sobre las familias y las personas que no necesariamente estaban inseguros de vivienda, que hoy simplemente estamos hablando de cerca de 2,000 familias. Claro que sí, desde que entramos en este negocio. Y de nuevo, se me enchina el cuero pensando en ello. En cuanto a la que la gente tuvo que pensar en cuanto a viviendas y albergues y en seguridad, me siento extático de apoyar esto. No puedo agradecer a mi personal lo suficiente por esta óptica y poder equilibrar esto. La única pregunta que tengo, Dina, a lo que es el balance del fondo, que no nos rebajamos debajo del umbral, no vamos debajo de los umbrales en lo que tiene que ver con el balance del fondo, y 300,000 no nos pone en peligro en vista de lo que vimos de David. Gracias, quería aclarar eso. Creo que entonces, al haber dicho esto, para la moción que acabo de leer, todos los que estén en favor digan que sí. ¿Alguien se opone? Muy bien, gana la mayoría. Ahora hay una parte B. Voy a repasar cada uno de estos. Todos ya han hecho sus preguntas. Dudo que va a ser alguna discusión. El siguiente va a tener una moción para adoptar la resolución autorizando a la gente del condado a negociar y firmar un acuerdo con Willow Park NOAA LLC para un préstamo de 20 años en el monto de $2,5 millones en la forma de una hipoteca subordinada. El plazo del préstamo va a ser conmensurado con el plazo de 20 años de la restricción asequible de la escritura. Se ha promovido secundado. Todos los que se favorían que sí, alguien se opone, gana la mayoría enseguida. Ahora vamos a tener una moción para adoptar la resolución autorizando a la gente del condado de negociar y firmar un acuerdo con Sharon Point NOAA LLC y desarrollar términos y condiciones bajo los cuales el condado de Mecklenburg puede designar un total de $2,954,644 durante un plazo de 20 años para cubrir 20 años del subsidio de alquiler por 28 residencias asequibles en Sharon Point disponibles para viviendas que ganan 30% de promedio de ingreso y menos. Se ha promovido y secundado. Todos en favor digan que sí. Sí, gana la mayoría. Ahora voy a entretener una moción para adoptar la resolución autorizando a la gente del condado a negociar y firmar un acuerdo con Arrowhawk NOAA LLC y trazar las condiciones para el condado de Mecklenburg para destinar un total de $718,761 durante un plazo de 20 años para cubrir 20 años de subsidio de alquiler por 7 unidades asequibles en Shelton no disponibles para viviendas que ganan 30% de promedio y menos. Así se promueve, se ha promovido y secundado. Todos en favor digan que sí. Alguien se opone, se gana la mayoría. Es unánime. Soy actuar. Y por último, voy a tener una moción para autorizar a la gente del condado para desarrollar plazos y condiciones y firmar un acuerdo con Housing Collaborative para administrar el subsidio y el programa de alquiler. Hay tal moción, se ha promovido y secundado. Todos en favor digan que sí. Alguien se opone, gana la mayoría. Eso es estado, es unánime, señorita Actuaria. Gracias, señor presidente. Comisionado me preguntó dar una actualización sobre Lake Norman Marine Commission. A la Junta les voy a decir dónde estamos. Anoche el condado de Lake con la Junta de Comisionados votó para retirarse del Lake Norman Marine Commission. Ahora la
Marine Commission se ha disuelto. El senador Sawyer está trabajando en la legislatura que va a reconstituir la comisión de Lake Norman y eso se tramitó a través de un comité hoy. Les puedo dar un nivel panorámica de lo que está aquí en el borrador de legislación. La comisión se expande de 5 miembros a 9. No se va a disolver a menos que hubiera menos de 3 condados. Ahora solo un condado va a retirar la comisión si se disuelve bajo la nueva legislatura. 2 condados tendrían que retirarse para que se disuelva. Antes de disolverse, tenía un proceso de mediación para resolver los asuntos en cuanto a cualquier condado que se quiera retirar. Comisionado Powell, si usted cree que algo que no he dicho, que no es consistente, los nombramientos de los individuos que se han nombrado tienen que tener capacitaciones específicas, cualificaciones, residencia primaria, puede residir en el mismo condado y ninguno puede tener un control de ganar dinero en el lago. Ese es un borrador que estaba ahí anteriormente, se ha removido desde entonces. Y ahora, ¿qué más puedo hacer? Hay también la habilidad que la Comisión fije tarifas o aranceles, pero pusieron restricciones al grado que las cuotas en realidad se pueden utilizar. Entonces la cuota no puede pagar más de lo que la misión de la Marina pueda, pues, algo razonable y customario, no para ser accesible al lago. Cualquier persona que pueda tiene más control. Es una de las versiones previas de la propuesta de ley que ha visto la gente. La legislatura puede solidificar la autoridad de todas las agencias para hacer cumplir la ley que están sobre el lago para que puedan cruzar las líneas del condado mientras se están haciendo cumplir, y eso se puede hacer cumplir. Una de las cosas que es un poquito de una disposición aquí, los condados pueden tener un magistrado con adjudicar asuntos que tienen que ver con la comisión del condado, y tiene que personal y una oficina en la ciudad de Huntersville, Cornelius o Davidson, y tienen que comprometer 8 días al mes para la comisión de la Marina de Lake Norman. Hay algunos que tienen problemas con ese texto y Tyrone y yo hablábamos que no tienen la autoridad de registrar un magistrado. Hemos hablado con el senador Sawyer para que se revise esa provisión. Hemos tenido buenos puntos de vista sobre ello. Entonces eso es algo que vamos a continuar negociando. Entonces, la propuesta de ley se fue por el comité hoy. Se está metiendo el proceso, se está moviendo rápidamente. Creo que la posición, después de hablar con todos los gerentes del condado que han sido impactados, que esta propuesta de ley es mejor que no tener una comisión y reconstituir bajo estas disposiciones nos beneficia a los que usan el lago Norman. Mientras tanto, el abogado del condado, Tyrone Wade, está hablando con otros los abogados del condado. Quiere explicar lo que está haciendo. Hay una duda sobre la competencia jurisdiccional y los que están como policías en el lago. Probablemente va a haber una resolución que va a presentar ante la Junta algún texto modificado para cubrir los condados que siguen funcionando. La disolución es a partir de a fines de junio, aunque el voto ya se ha tomado. Les da un poco de tiempo para conseguir algún texto para modificar la resolución actual. Eso va a venir para la próxima junta que tengamos, una medida interina por mientras. Entonces, gracias, Dina, y gracias, Tyrone. Vamos a dar un poco de campo para la comisionada Powell, quien ha estado involucrada intrínsecamente en las comunicaciones. Hay, en este periodo entre medio, hay mucho estrés. No sabemos si van a aprobar esto en la legislatura, en Raleigh, pero es riesgoso. O sea, todavía sufrimos los efectos de no tener esa comisión, comisión marina para ese lago. Yo entiendo el problema de eso en Catawba, yo sé en el condado Iredell. Ellos también estaban muy estresados sobre qué va a pasar en el periodo entre estos dos regímenes. Dina tiene la última versión. Yo no he visto la parte con un magistrado. Hay mucha preocupación. O sea, ¿qué va a pasar con seguridad de botes, de barcos mientras tanto?
Tyrone is working on. Espero que lo que está escribiendo Tyrone va a ayudar un poco, pero sigue siendo algo preocupante para la seguridad pública y para la recreación. You know, Dina gets a lot of Dina recibe muchos elogios en cuanto a su trabajo. She's shining like a sunbeam in this. Que ella está brillando. Ella realmente ha ayudado a unir a la gente para trabajar en esto, porque es una prioridad del primer orden. O sea, la seguridad pública, tanto en el agua como en la tierra, es la primera prioridad. Así que ahora esto asusta. Más allá que eso, no puedo decir mucho más. Esta es nuestra situación y ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir trabajando en colaboración con los otros condados? Porque hay varios condados involucrados con la administración de ese lago. Gracias, señor abogado, gracias, señora gerente, muchas gracias. Una pregunta. Esta es la enmienda que esto va a ser parte de otra. Esto va. Ya. Mi pregunta era si esto era un proyecto de ley independiente o si era parte de otra. La respuesta no es independiente. Ahora, lo segundo, ¿habrá alguna manera, habrá alguna posibilidad de que un grupo se pudiera salir y todo se viene abajo otra vez? Por ejemplo, ahora, si algo ocurre mal, nos pueden demandar a nosotros. Deberíamos requerir que tengan cierta responsabilidad. Si usted va a ser parte del directorio y usted decide desbaratar esto, debería haber un tipo de castigo. Bueno, hablemos de esto porque nadie quiere, o sea, ¿quién sabe con la gente que está manejando todo en rally ahora? No sé si queremos proponer esto. Ahora, hay cosas buenas aquí. Es bueno que si hay menos de 3 condados, o sea, como estaba la cosa, un condado se va y todo se viene abajo. Es bueno que van a necesitar 2 condados para desbaratar todo. Y también el sistema nuevo requiere un mediador. Y también la gente no sabe cuánto va a costar todo esto. Espero que se apruebe esto y que no quedemos colgando. ¿Otras preguntas? ¿Podríamos visitar estos lugares que acabamos de votar sobre vivienda? Sí, a mí me gustaría visitar estos lugares. Gracias, Tyrone. También quiero que el público sepa mucha gente involucrada aquí. Así que muchísimas gracias a todos por esto. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a la agenda de consentimiento. Ok. ¿Listo? Ok. Los que estén a favor digan que sí. ¿Alguien se opone? Nadie se opuso. Bueno, vamos a ir los que se 20229, un subsidio, un programa para ayudar a gente delincuente de otros países. Así que, ¿de qué se trata esto? McDowell, que hable McDowell, después hablo yo. Necesito más información sobre esto. Porque dice, mientras que esta actividad es
Like, where's this language coming from? What is this about? ¿De dónde sale este lenguaje aquí? Someone explain this? Alguien que me lo explique. ICE It's detain- not detected to ICE detainees. No, esto no tiene nada que ver con ICE. We're going to be used it for Estos son expenses related to CIP projects and offset Ah, county dollars. This is state criminal pero alien esto assistance program. es algo del Estado. Es el nombre del programa. Okay. State El Estado. criminal alien assistance has nothing to do. Vamos a ayudar con extranjeros criminales. What the name of the act is, but we're not using the money in that way. No estamos usando el dinero para esto, lo estamos usando para algo específico. Say again what it was. It's ¿Para gonna be qué? used Se va a usar para anticipated FY26 overtime expenses related gastos de sobretiempo para proyectos CIP, para compensar. ¿Qué es CIP? Capital Improvement Projects. Offline on that one. Sí, yo voy a tener que hablar acerca de esto. Gray. Me parece algo gris, Commissioner Leak, over to you. Así que, comisionada Leak, adelante. Your turn. Le toca a usted, comisionada. Concern is, Mi preocupación es que what are we doing right and what are we doing wrong? qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal About the sheriff. con las decisiones que hace el sheriff. No sé, comisionada Leak. I really can't answer. Realmente no tengo respuesta. Yo no sé. Using or what? ¿Estamos perdiendo? No sé. Does this have something to do with the sheriff? ¿Esto tiene algo que ver con el alguacil? This is a grant. This is a grant Sí, program. es un subsidio, $149,000. $149,000 y poco. State Criminal Alien Assistance Program Y el programa del Estado da dineros para personas que aliens with convictions. tienen personas en la cárcel que infringen la ley local. Así que tienen que usar el dinero para las cárceles. Van a usar esto para sobretiempo, que tiene que ver con proyectos CIP. Which is an allowable expense Y under grant. se puede hacer bajo este subsidio. And in order to qualify, they must be Y para hacer esto, housing undocumented tienen que estar dándole techo a extranjeros no documentados que están ahí por haber infringido la ley. They do capital improvements Okay, of the my jail, question so was, that would how are we mixed into Y this nosotros, in ¿cómo terms of the county with the sheriff? ¿por qué está el condado? ¿Por qué está metido el condado? apply for a grant without the Board of County Commissioner approval. Bueno, no pueden postular a un subsidio sin que nosotros, todo lo que piden ellos viene a través de nosotros. Después ellos pueden postular al subsidio. En cuanto a las actividades, esto depende del alguacil. Y según lo que está escrito aquí, ¿cómo quieren usar los dólares? Grant requirements. Cumplen con los Pay the requisitos money back to the county? y le devuelven. No, ellos reciben el dinero directamente del Estado. Nosotros no tenemos que dar dinero. Based grant. Bueno, es reembolso. Así que nosotros lo ponemos y ellos nos reembolsan. Así que nos devuelven el dinero. Sí, yo lo propongo. Comisionada Rodríguez McDowell. The clerk had sent me, the sheriff's office did respond to my questions. Sí, el alguacil sí me mandó información. Yo pregunté si los 149 The actual costs incurred. cubre los gastos del condado. La respuesta fue los costos van a ser más altos que el reembolso. Aparte de sueldos, salarios, también podría ser comida, atención médica, etcétera. Pero esto ayuda. Así que yo voy a votar a favor de esto. Voy a votar a favor porque ahora entiendo un poquito mejor de qué se trata. Gracias. Gracias a la oficina del alguacil por mandar esta información. Se ha propuesto, se ha secundado. Los que estén a favor digan que sí. ¿Alguien secundó esto? Yo lo propuse. Ok, la vicepresidente secundó. Se ha propuesto, se ha secundado. Los que estén a favor digan que sí. Sigamos. 0235. Enmienda presupuestaria. Aumento de dinero. $50. $50,000. ¿Y quién usaría esto aquí? Esto es para servicios de apoyo a la comunidad.
agencies for licensing Ey. to access the homeless management information system. All right. So move, Mr. Chairman. Lo propongo. Sea secundado. Los que estén a favor digan que sí. Se aprueba la moción. 250236. Un subsidio. Esto es una postulación a un subsidio. Un subsidio de innovaciones de la fuerza laboral. It doesn't say how much down here. No dice cuánto. $25,000 para apoyar capacitación. $25,000 para capacitar a los que ayudan a las personas sin casa. Se propone, se secunda. A favor, se aprueba la moción. 0237 es una postulación. This is $190,000. $190,000. ¿Cómo se usaría? Assistance to create greater housing stability. Para promover mayor estabilidad laboral de vivienda. Sí, es el trabajo de ellos. Sí, ellos tienen dineros que nosotros no tenemos, así que lo van a compartir. ¿Por qué yo quiero que hablar? Yo quiero que el público sepa de qué se trata. Hay contratos de dinero. Sí, yo lo propongo. Se secunda. Los que estén a favor digan que sí. Se aprueba la moción. 0245. Ok. Una solicitud para audiencia pública. Cambios de pagos para uso de terrenos y la Agencia de Servicios Ambientales. To the towns, except for Huntersville. They provide those services, and then we set the fees that get paid for those services. So move, Mr. Chairman. Sí, lo propongo, se secunda. Los que estén a favor digan que sí. Se aprueba la moción. 250249. Contrato de construcción. Modificaciones de techos de centros médicos. Yes. Northwest and South. That's the two health clinics. Las dos clínicas de salud. I know where the Northwest is. Yo sé dónde está el Northwest, Beresford Road. ¿Dónde está Southeast? Billingsley. Me habría gustado que pusieran eso ahí. Lo propongo, se secunda. Los que 0251. No, acabamos. Solicitud para una audiencia pública. Enmienda para gastos, cobros de agua de lluvia para el sistema menor. Antes hablamos del sistema mayor. Por favor, una aclaración. Solicitud para una audiencia pública para esto sería para el 17 de junio. Esto es el condado. Esto es para una audiencia pública. Sí, es lo que estoy diciendo. Sí, gracias, lo propongo. Los que estén a favor digan que sí. Se aprueba la moción. 250253. Es una donación de Billy B. Parker para Comisionado Meyer y Leak. ¿Por qué ustedes sacaron esto? Es una donación. Esto es para que el público lo sepa. Está en mí. Es un programa fantástico. Tyvola Senior Center. Gracias al señor Parker por donar. Comisionada Leak. Es raro que alguien done dinero para la gente mayor. Así que yo quiero que el condado mande una nota de agradecimiento. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Una tarjeta de agradecimiento por esto aquí. Yo lo propongo. Gracias.
Hearing none, all those in favor say Los aye. que estén a favor digan que sí. Ayes have it. Last Se one. aprueba la moción. La última. Item 25-0255. This is 250255, postulación al subsidio. Este es un subsidio de la Asociación Nacional de Recreaciones y Parques. ¿Cuánto nos podrían dar? $2,500. ¿Y cómo se va a usar? Ayudar a capacitación para entrenadores para jóvenes. Moved and seconded. Any Muy unwritten business? bien. Hearing none, all those in favor Los say que estén a favor digan que sí. Ayes have it. That's unanimous, Madam Clerk. We Se aprueba la moción. agenda by moving the commissioner Ahora report. sigamos con informes de comisionados. ¿No tengo informe? Comisionada Powell. Yo sí tengo informe. Gracias por permitir el cambio de mi voto. Para mí es muy importante. Yo quiero aumentar el dinero. Yo siempre digo que hay que subirlo, así que gracias por cambiar mi voto. Me acuerdo que Betty Carney votó sí accidentalmente para lo de fracking y sus colegas en el 2012 no le dejaron cambiar su voto. Ella, todos nos equivocamos. Gracias por darme esa gracia. Okay. Un juego de palabras difícil de traducir. Bueno, los riesgos de no tener una comisión marina. Por ejemplo, los flotadores, las boyas. Ahora North Carolina Wildlife lo va a tener. North Carolina Wildlife no tiene el personal para esto. No sé cómo lo van a hacer. También la seguridad de los barcos allá, de las lanchas. Mientras menos presencia hay de autoridad allá, más temerarios se ponen los que están manejando las lanchas. Y también tenemos que manejar las especies invasivas. Y si dejamos pasar mucho tiempo es preocupante. Mi preocupación grande, porque Mecklenburg estaba haciendo un trabajo tan bueno, ahora no podemos, ya no podemos dar permisos para los charter boats. Así que tenemos que llamar a Greg Clemmer. Estamos haciendo un buen trabajo, pero ahora no lo podemos seguir haciendo porque no hay una comisión marina. Así que mientras tanto es muy preocupante. Yo he llamado a Dina en feriados, las cosas peligrosas que yo veo en el agua. Hay mucha gente allí. Hay gente que desconoce las reglas, hay gente que no habla inglés. Me preocupa este tiempo entre medio donde no hay reglamentación. Así que quería compartir esto. Creo que mientras más compartimos los unos con los otros, mejor. Mientras más sepamos todos, mejor podemos representar a todos. Deberíamos tener 3 para cada uno de los lagos. Lake Wiley está haciendo un trabajo excelente. Con eso termino mi informe. Today, Mr. Chairman, you made me recall a time when Recuerdan que hay veces que uno tiene que hacer cosas incómodas. Cuando uno habló de la relación entre Mecklenburg y Alemania aquí, empezamos, comisionada Lee, usted se acordará, empezamos la primera academia de lenguas. Una señora iba a Alemania todos los años y teníamos un lugar enfrente de Bruns Avenue School. No sé si la ciudad y el condado se asoció, pero compraron hogares y la gente podía comprar y alquilar casas hace años. Y al ver a los niños y al ver a la gente hoy, hemos dado una vuelta, un círculo completo. Bueno, y le mencioné a él, comisionada Lee, que usted sigue. Dice, no quiero faltar el respeto, no está bien. Estaba pensando en cuanto a... Y le dije a él que los trenes pasaban por esta ciudad
con prisioneros alemanes y paraban en el centro de la ciudad para que la comunidad pudiera ver a esas personas quienes estaban en contra de los americanos en ese entonces. La Segunda Guerra Mundial, que ganamos la guerra, y mira dónde estamos ahora. Pero quería mencionar el hecho de que el presidente de la Universidad de Livingston está suplicando apoyo de salud. Me junté con él y su personal y otra gente hace un par de semanas. No en cuanto a eso, pero esto salió en la grabación el jueves pasado. Se está muriendo con fallos renales y estaba rogando, presidente de una universidad. Trajo a $8 millones a Livingston esta semana y estaba diciendo que él fue adoptado. Y después de que él cumplió 18, tuvo que vivir por su propia cuenta, hizo su camino en la vida. Quiero hacer un programa en Livingston con estudiantes que tienen la mayoría de edad de West Charlotte, otra escuela, que puedan ir a Livingston sin costo alguno. Y él me prometió que él iba no enviarlos a su hogar para la Navidad porque no tenían a dónde acudir, pero tendrían un sitio donde vivir en ese campo escolar en Livingston durante los días feriados, estando en la universidad, recibiendo una licenciatura en la universidad. Estoy entonces, ahora estoy orando por eso y pidiéndole a otros que hagan lo mismo y hacer un cambio para que este hombre continúe con su vida y quiere juntarse con nuestro presidente. Y entonces, por favor, si pueden hacer la oración de hacer eso. Tendremos un papa en los próximos 4 días que se ha predicho por Leak. Ajá. Bueno, gracias, comisionada Lee. Comisionada Meyer, no tengo informe. Comisionada Rodríguez McDowell, yo tengo un informe hoy. Yo simplemente quería decir que estoy súper emocionada que este fin de semana mi hijo o hija mayor se está casando. Estamos muy emocionados. Voy a tomar un par de días después de la junta escolar mañana. Y entonces hoy mi esposa y yo pudimos recoger a nuestra sobrina del aeropuerto. Quería decir bienvenida a Jimmy Kika. Es una australiana de 26 años de artista en Estados Unidos por primera vez. La primera vez que la conocemos y estamos muy emocionados de darle la bienvenida y otros miembros de la familia que se van a unir a nosotros este fin de semana y amistades. Quería dejarles saber a la comunidad que voy a tomar un par de días, pero regreso después. Gracias por permitirme el tiempo para felicitar a mi hija y darle la bienvenida a mi familia. Gracias. Estás ganando un hijo, no hay informe. Bueno, quiero decir rapidito que felicitaciones a usted, comisionada Rodríguez McDowell, y a la familia por esta nueva adición a su familia. Es fantástico. Y bienvenidos, Jonathan y Mary. Y darle la bienvenida a nuestra amiga de Australia. Es fantástico. Gracias. Ella acaba de mencionar un visitante de Australia. Estamos emocionados por ello y merece el tiempo libre. Quiero recordarle a todos, tendremos una presentación por parte de nuestro superintendente mañana. Estemos listos para una junta productiva. El superintendente ha trabajado arduamente y agradecemos eso. Es una reunión conjunta, simplemente es una presentación. Debe de ser rápida. En BCW, correcto. No vengan aquí. ¿A qué hora? No vengan aquí. Va a ser a las 2:30. 2:30, no a las 10. Okay. Ahora vamos a levantar la sesión. Se promueve, se secunda. Todos en favor digan que sí. Muy bien, se levanta la sesión. Gracias, señor presidente.